Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy 14 de mayo estamos celebrando el 206 aniversario de nuestra independencia. Carlos Alberto Gómez, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique. Un saludo también para toda la audiencia que nos acompaña como todos los domingos a través de las pantallas de Red Guaraní. Vamos con Sin Límites hasta las 23 con muchísimos temas muy importantes que abordar y por supuesto haciendo la previa a lo que va a ser el Día de las Madres, una cuestión que va a interesar a muchísimas mujeres de nuestro país en cuanto a legislación y el cumplimiento de la ley, que sigue siendo un punto pendiente en nuestro país. Pero antes tenemos que agradecer a las personas que nos visten como todos los domingos. Yo quiero que ustedes se fijen, este es un atuendo informal, otoñal, ¿cómo que dicen? Media estación. Sí. ¿Cómo se dice? Un cardigan, estupendo, todo en Perry Eddy, excelente. Excelente, realmente. Toda la colección otoño-invierno la van a encontrar en el segundo nivel del Shopping del Sol. Y estaba mirando una promo muy interesante que propone Perry Ellis. Si estás de cumpleaños, puedes armar tu look en Perry Ellis. Tenés 20% de descuento. Presentás tu documento de identidad, tu cédula, y accedes al 20% de descuento y armás tu look para poder celebrar tu cumpleaños. Sí, señor. Fantástico. Totalmente. Una posibilidad fantástica que te ofrece esta marca que nos acompaña como todos los domingos aquí en Red Guaraní. Bueno, antes de ir a los invitados, estimados amigos, que tienen que ver con el Día de la Madre, y Sí. nosotros estamos haciendo énfasis en la decoración, la celebración de mañana 15. Nosotros, ustedes saben, siempre hacemos cuestión de que el 14 y 15 es el Día de la Independencia. También, además, el Día de la Madre. Pero como nosotros tenemos ahora un asunto que afecta a las madres, nuestro primer tema va a ser ese. Pero antes, Carlos, yo quiero hacer referencia a dos cositas breves, independientemente de lo que vos puedas comentar. Sí. Esta semana tuvo protagonismo extraordinario en todos los medios de comunicación, porque se paseó por todos los medios de comunicación como Juan por su casa, el señor Santiago Peña, que es el candidato del señor Cartes para candidato a presidente del Partido Colorado. Dos cositas nomás quiero decir sobre el punto y nada más, Carlos. La primera, estimados amigos, yo creo que la famosa gafe, entre comillas gafe, del matrimonio igualitario del señor Peña fue un acto de marketing preparado por la agencia publicitaria del gobierno. Porque la idea del gobierno es proyectar de que el señor candidato es un señor tolerante. Yo lo único que quiero explicarles a toda la gente, si el señor es un señor tolerante, si Santi Peña es tolerante, a ver dónde están sus declaraciones condenando la represión del 31 de marzo. Porque esa represión yo no la escuché en ninguna parte. A lo mejor estoy equivocado y la hizo en algunos de los medios del grupo Cartes. Pero hasta ahora ninguna declaración. Entonces, por favor, señor, deje de mentir de que es tolerante cuando usted apoya la represión del 31 de marzo y usted apoya el golpe de los 25 cartistas en el Senado. Tolerancia, tu abuela. Número uno. Y número dos, Carlos, el señor Peña está diciendo que la reunión que hubo el viernes o el jueves de la disidencia colorada fueron entre cuatro paredes. Pero qué notable, señor Peña. ¿Y usted entre cuántas paredes se reunió? Entre las paredes de la cavidad craneana de Horacio Cartes. En ninguna otra gente, no hubo ninguna otra participación. O sea, usted critica a un grupo de gente que se reúne entre cuatro paredes, pero usted es el fruto de la actividad craneana de una sola persona, Horacio Cartes. Hay que tener un poco de coherencia, eso nomás quería decir. Yo simplemente quiero agregar, porque en definitiva vamos a seguir hablando de este tema. Claramente Santiago Peña es el candidato de Horacio Cartes y Horacio Cartes está poniendo todo su empeño para tratar de ubicarlo y que también gane preferencia en el público, no solo colorado, sino también independiente, porque hay que recordar que a Santiago Peña lo presentan como un joven que ha hecho un muy buen trabajo en el Ministerio de Hacienda y que por ende podría ser una alternativa totalmente distinta a la clase política. Sin embargo, yo creo que hay que tomar con mucha atención algunas de las expresiones del actual ministro de Hacienda y candidato, en realidad ministro con permiso, aunque ese permiso no es legal, porque la ley establece solo algunas posibilidades y hacer campaña claramente no es, aunque él no esté percibiendo salario. Pero lo que Santiago Peña tiene que explicar es
¿Cómo va a actuar en caso de llegar a la presidencia de la República? ¿Podría repetir este bochorno al cual nos ha sometido el cartismo aliado con otros sectores políticos de la reelección vía enmienda? Ya lo dijo. Él acompaña la tesis de los 25 senadores de proponer algo totalmente ilegal. Es más, defiende ese procedimiento y además propone para debate próximo, digamos, una reforma constitucional, donde evidentemente se va a tener que abordar este tema. Santiago Peña propone también, entre otras tantas cosas, robarle atribuciones al Congreso en cuanto al manejo del presupuesto. Totalmente. Así que yo creo que de esas cosas se tendría que estar hablando y no adelantarnos a otros temas que en realidad ni siquiera están en esfera de él. Y lastimosamente estas consultas que nosotros quisimos efectuarle al ministro y candidato hoy, o precandidato, bueno, lastimosamente no tenemos una respuesta positiva de su parte. Al parecer está seleccionando los medios y las preguntas que hacen los medios de comunicación. Y bueno, no podemos hacer nada más que hacer una solicitud. Claro, es su derecho. Santi, es tu derecho no contestar las preguntas, pero las preguntas están ahí y se van a quedar ahí. Te aseguro que se van a quedar. Te aseguro que se van a quedar ahí. Así es. Bueno, vamos directo a nuestros invitados. Por favor. Estamos en esta mesa con la abogada Claudia Sanabria, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Muy amable. Buenas noches. Buenas Gracias noches. a ustedes. Y con el doctor Carlos Mendoza, defensa de la teniente Carmen Quintero. ¿Qué tal, Carlos? Gracias Muy bien, muchas gracias por invitarme y estamos para debatir un poco sobre el tema importante, ¿sí? Bueno, y en definitiva, nuestro primer tema de la noche tiene que ver con las mujeres, con las madres y todo lo que eso se refiere. Creo que una de las caras visibles de esa lucha es el rostro de la diputada Rocío Casco, que hoy nos acompaña también en esta mesa. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, Carlos, también a los panelistas y el saludo adelantado para todas las mamis de Paraguay. Proyectista de la ley por ellas, Sí. que ya está vigente, aunque no sé en qué proceso, si está reglamentado o no, ya propiamente. Ya hace 15 días tenemos ya la reglamentación hecha, promulgada y bueno, estamos en el proceso progresivo de implementación de la ley. Urgente, Sí. porque los casos de violencia y maltrato contra las mujeres son terribles. Y también estuviste involucrada en esta ley de lactancia Sí. y seguridad para las madres, ¿verdad? Así mismo, sí. Así que, en definitiva, una parte muy importante de este debate. Y también nos acompaña la abogada Jessica Espínola, del Ministerio del Trabajo, una parte también relevante en toda esta cuestión. Jessica, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches, Enrique, a todos los panelistas, un gusto estar aquí. Bueno, el Ministerio del Trabajo, porque yo creo que es importante mencionar, actúa de mediador, no dentro de un proceso judicial. Cuando yo tengo un problema con una empresa, yo trabajador, recurro al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio haga la vez de mediador. Me gustaría que nos expliques un poco esa figura para a partir de ahí y luego hablar en fondo. Asimismo, Carlos. Bueno, desde el Ministerio de Trabajo estamos en este momento en una campaña de difusión de la Ley 5508. Queremos que todas las mujeres trabajadoras conozcan sus derechos, así como también los empleadores. Sabemos perfectamente que esta ley es aplicable al sector público, al sector privado, siendo la autoridad competente para el sector público la Secretaría de la Función Pública. Bueno, desde el Ministerio de Trabajo, independientemente de asesorarlas de manera integral conforme a la normativa, también recibimos las denuncias. En caso de corresponder, esa denuncia va a una mediación, tratando de evitar justamente las acciones judiciales por su costo, por la duración de un proceso. Claro. Y tratamos de que las partes lleguen a un acuerdo en la instancia administrativa. Es importante recalcar que nosotros pedimos en todo momento la reposición, porque entendemos que esta ley es sumamente garantista, por lo tanto es lo que corresponde, la reposición inmediata de la trabajadora a su lugar de trabajo. ¿Se puede compartir algún tipo de estadísticas de casos que llegan desde el 2016 en adelante? Así mismo. Bueno, la ley es del 2015 y desde el centro de atención que nosotros tenemos ha crecido muchísimo. En el año 2016 hemos tenido 3.500 aproximadamente atenciones, entre ellas consultas, ciertas denuncias, y a lo que va ahora hasta abril tenemos aproximadamente como 1.500. Es un número importante y nos da un crecimiento, ¿verdad? Eso significa que a fin de año yo creo que vamos a superar ampliamente. Carlos Mendoza, yo voy a enganchar lo que acabamos de escuchar con el caso de la teniente Carmen Quintero.
La Carmen Quintero está en doble función, ¿verdad? Ella es una profesional militar trabajando en el Servicio de Defensa de la República, que son las Fuerzas Armadas. Es un servicio como cualquier otro servicio público dedicado a la defensa. Ahora, a la teniente se le abre un proceso, se le establecen unas penas porque pretende ejercer la otra función que tiene ella, mamá, madre, es decir, mujer, con su naturaleza. Carlos, para ir ajustando un poquito y después hacer la conexión entre las dos posiciones, ¿cuál es la situación en que se encuentra tu cliente, la teniente Carmen? Ella está en un proceso como consecuencia de haber solicitado la reconsideración respecto a no ser afectada por las guardias de 24 horas. Esa es concretamente. Ese pedido de reconsideración es como consecuencia de un rechazo de ese permiso de guardias de 24 horas. Ambos pedidos fueron rechazados, entonces culmina la instancia, entonces ella tiene que asumir una postura y va a solicitar al juez del menor de la jurisdicción del niño, ¿verdad? Que es en este caso Luque, y la jueza entiende y hace una integración de la norma, la ley 5708 creo que es de lactancia. En el artículo segundo dice el ámbito de aplicación y dice que es para funcionarias de la ley 1626 y para los funcionarios privados de la ley laboral. Y ella se rige por la ley militar. Esa es una falta que tiene esa ley, ¿verdad? Porque ellos también son trabajadores, ¿verdad? Tanto los miembros de la fuerza militar como las policiales. Pero ¿qué pasa? La jueza hace una interpretación integrando las normas conforme a la legislación internacional. Ahí está el Pacto de San José de Costa Rica, artículo primero, y creo que es 23. Después también la Constitución Nacional, artículo 54, y la ley del menor, y la ley justamente, esta ley nueva del 2015, se hizo justamente pensando en eso. ¿El número de la ley, perdón? 5508. Esa, la 5508. 5508, sí, perdón. 5508, que esa ley sale justamente en base a estos tratados internacionales, que están por encima a cualquier ley militar, ¿verdad? Una ley especial que tiene una interpretación prevaleciente con relación al niño. Y no es que ella hace ese reclamo, ese pedido por ser madre, ¿verdad? Lo hace más bien por el derecho del niño, que está superior a eso. La madre ejerce la patria potestad y es la única que puede hacer, porque el chico no puede venir a solicitar eso, ¿verdad? Estaba con 6 meses, ahora tiene 1 año, 1 mes, y en esa condición está. Entonces, por ese pedido mal escrito, entonces se siente agraviado el comandante de la Armada y le hace un proceso por insubordinada, que es la calumnia, y otro proceso que es falta contra la disciplina militar, porque él entiende que ella no se fue por el conducto. Y el conducto terminó en la Fuerza Armada. El máximo conducto que puede llegar es al comandante en jefe, pero hay otro conducto porque los poderes del Estado son 3, legislativo, ejecutivo y judicial, y va al poder legislativo, pero lo hace como mamá, pero con la responsabilidad que tiene por ser madre, porque es un derecho del niño. Y también esa misma cosa lo hace en el Poder Judicial. El Poder Judicial le dice que sí, que tiene razón, y le ordena para que ella no esté apartado 32 horas de su hijo, y ellos no hacen caso. ¿Pero por qué se llega a la prisión? Es, digamos, la medida más gravosa en La una situación como prisión, esta. ahora está en una prisión que tiene una medida cautelar de carácter personal. Sí. O sea que las medidas cautelares son para que no se frustre el proceso, ¿verdad? Correcto. Porque de qué serviría que se haga el proceso y que la ley ordene algo y que ella se escape. Entonces, el motivo principal de una medida cautelar de carácter personal es que no se fugue para obstruir el mandato de la justicia. Pero ella es una teniente. Tiene primero, arraigo, tiene un tiene cargo, un hijo de tiene un 6 hijo. meses, tiene un marido que es militar, entonces no sé dónde se va a poder fugar. Y aparte de eso, que ella hizo una retractación pública, que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero la ley dice así para no penalizar el delito de calumnia. O sea, hay 3 motivos para despenalizar. Uno es que el comandante le perdone, y él dice que no le va a perdonar porque él ya volvió a hacer publicaciones periodísticas y no cumplió con su palabra. Segundo es que el delito se demuestre que él hizo abuso de autoridad, que ahora él directamente no se fue a firmar una orden, pero es el más antiguo que el presidente de la Corte Suprema. Y el tercero es que haga una retractación pública, se hizo la retractación pública. O sea, la pena por calumnia ya no tiene que existir. Entonces la otra pena es falta contra la disciplina militar, que no comparto que se haya configurado, pero aceptaríamos 3 meses con el objeto de que no pierda su carrera militar. Sin embargo, igual se dicta la prisión preventiva, que no es una sanción, podríamos
catalogarles los abogados o las personas de derecho que es una especie de pena anticipada Claro, por la presunción de inocencia. totalmente. No, lo que yo entiendo de todo tu relato y además de todo lo que se ha compartido también a través de los medios de comunicación, que lo que más molestó es que la denuncia haya llegado a los medios de comunicación. Aparentemente lo que pretendían es que existiera un silencio sobre el caso y que la prensa no publique absolutamente nada. Sí. Eso es lo que realmente le molestó. Y acá se puede leer, no sé si quieres leer este último párrafo, la última línea dice concretamente el fundamento de la resolución. Dice que ella presenta una denuncia y el último párrafito dice: Puede ignorarse las notas de denuncia presentadas ante el presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos La de la última Cámara de línea, Senadores. El pedido esto que tuvieron repercusión en la prensa. Claro, lo que realmente le molesta es que haya tenido repercusión en la prensa. Categórico. ese es lo primero, lo principal. Lo principal. Eh, yo quiero entender un poco ahí, Claudia, el tema de de la cautela. Ah, Medida cautelar. no, atender bien porque ella es del Ministerio de Salud. Entonces, de si el Ministerio de Salud puede ejercer o no algún tipo de cautela sobre la salud del niño. ¿Qué efecto puede tener? Esto si ustedes tienen o no participación en un proceso como este que se está dando. Ya, muy buena tu pregunta, Enrique, y realmente esa cautela está dada en el propio espíritu y en todos los fundamentos que tiene esta ley. Esta ley aparece precisamente para derogar, para dejar de lado un paradigma que venía vigente, en donde ciertamente las empresas todavía no estaban, y ni las empresas, ni del Estado, ni públicas, ni entidades, ponían en práctica todos los derechos del niño. Entonces, la cautela está dada por lo que dice hoy la ley. La ley es de indudable aplicación para todas las personas que habitan el territorio nacional y no hace falta que ni siquiera modifiquemos el ámbito de aplicación, porque está claro que cuando se dicta una ley específica para el ámbito de niñez y los derechos de la niñez tienen orden, claro, constitucional, está en el artículo 54, por tanto, si no hacemos caso a este principio, estamos realmente violando la Constitución, y esto sí lo digo con todas las letras, porque habitualmente escuchamos mucho, se viola la Constitución. No, en este caso se está violando la Constitución, porque estamos anteponiendo procedimientos administrativos o lo que estaba mencionando, estamos ante un claro enfrentamiento. Yo no quiero detenerme mucho en eso porque realmente mi función aquí es contarles lo que piensa el Ministerio de Salud, pero también soy especialista en el tema de derechos del niño y a todas luces debe prevalecer lo que la Constitución misma dice, que el Estado es el principal garante de esos derechos. Entonces tenemos una madre, y pueden haber otras, sabemos que hay otras, hay madres que trabajan en supermercados, madres que trabajan en cadenas de ropa, que no tienen este horario y este permiso que hoy la ley ya le garantiza. Todas esas personas, todos esos empleadores están violando la ley y están violando la Constitución cuando no se aplica de esta manera. A lo que voy, es importante saber que la ley 5508 es de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna. Tenemos dos autoridades de aplicación principalmente, el Ministerio de Salud en materia de salud propiamente, y ahí estamos trabajando para capacitar a los profesionales de salud para cuidar justamente ese primer momento y que el niño pueda estar con apego a la madre, para que pueda tener la lactancia durante las primeras 24 horas y para que esos 6 meses, porque la ley también define lo que es lactancia exclusiva, para que esos 6 primeros meses ese niño pueda tener esa lactancia exclusiva y después de los 6 meses también su madre tenga un tiempo para amamantarlo. Entonces, todos somos responsables y principalmente deberíamos estar interesados en cumplir la ley, las empresas, instituciones del Estado. Entonces, un poco eso es, ¿por qué? Porque sabemos, no es la primera vez que se va a hablar de los beneficios de la lactancia materna, que están más que comprobados, y tenemos estudios que nos muestran que la segunda causa para abandonar la lactancia es precisamente la vuelta al trabajo. Es decir, una mamá tiene que mantener a su familia, tiene que ayudarle a su marido si está presente, y si no está presente, bueno, peor, ¿verdad? Tiene que volver al trabajo. ¿Qué pasa? Lo primero que hace es cortar la lactancia. Claro. Porque no tiene condiciones tampoco en su trabajo para amamantar. Entonces, el 12 de cada 100 mujeres en Paraguay solamente
cumplen con la lactancia materna exclusiva, que son apenas los 6 meses que estamos recomendando del Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la OPS, ¿sí? O sea, no es que Paraguay diga esto aisladamente, hay toda una prueba científica a nivel mundial que avala esos 6 meses de lactancia y posteriormente hasta los 2 años. O sea, me extiendo, pero todo va ligado. O sea, si no entendemos esto, realmente vamos a pisotear los derechos de los niños, de la madre y de los nuestros mismos, porque esto significa desarrollo social para un país. Tal cual. Vamos a entrar en detalle sobre esto que planteaba la abogada, pero yo quería ir con la diputada Rocío Casco, porque bien decía el abogado Carlos Mendoza, hay acuerdos y pactos internacionales a los que Paraguay suscribió y que claramente muestran el camino, pero en la ley propiamente, ¿vos crees que hay una laguna, por no mencionar la ley militar, la ley policial, y que esto sea eventualmente motivo de interpretación de alguien, obviando lo que dice la propia Constitución y dicen, no, esto no se aplica? No. En primer lugar, existe un principio general en la Constitución Nacional que dice que en el caso que existiera una ley, deja de mencionar algún aspecto específico, eso no hace que se le niegue ese derecho. Eso es una cuestión garantista fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 4 de la ley es bastante clara, en la que dice que ninguna mujer puede ser vulnerada en su derecho, porque esto será asumido como un acto de discriminación en su condición de tal. En su condición de tal es en su condición de mujer. Estamos hablando siempre de la ley. La ley es una ley de protección y de promoción. Ahí es donde hablamos de los dos ámbitos de aplicación. Pero principalmente es una ley de protección. Nosotros en el ámbito laboral, y también dice promoción dentro del Estado. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales no están fuera del Estado, no son un poder paralelo dentro del Estado, en primer lugar. Hace una especificación con el tema de la ley 1626, porque siempre el sector patronal o laboral dentro del Estado también intenta no aplicar aquellos derechos que son de los trabajadores. Entonces se hizo una mención específica del Código del Trabajo y se hizo una mención específica en relación al tema de la ley 1626 para que no sean sacados en el marco general. Sin embargo, cuando en la ley 1626, que habla de la función pública, no se contempla por A o B motivo o algún abogado está buscándole la vuelta, se tiene que remitir al Código Laboral. Y la señorita, o sea, Carmen, está amparada incluso por el Código Laboral, ¿verdad? En relación al tema de la lactancia. Con esta ley específica, las fuerzas militares ni policiales no están por fuera, una falacia la argumentación jurídica del comandante. Y también es responsabilidad directa del comandante jefe dar instrucciones directas de la aplicación de la ley en los ámbitos de las fuerzas públicas. O sea, el presidente Horacio Cartes tiene que dar instrucciones precisas a las fuerzas militares y policiales de cómo se tienen que aplicar estas leyes. Aquí hay otras cuestiones de fondo que digamos, a lo mejor ahora hay menor resistencia, pero en las fuerzas militares tomaron con mucho enojo y toman todavía con mucha resistencia el tema de la carrera militar de una mujer o de las mujeres. Sí. Entonces, cualquier cosa que pueda surgir como impedimento para el tema de su normal desarrollo también es un acto de discriminación. Más allá del tema en este caso específico, que en realidad hay que preservar más el derecho del niño, porque tengo entendido que existe un certificado médico en el que dice que el niño por cuestiones de salud tiene que ser lactante 100%. El problema de las rondas que se hacen, tengo entendido, no soy especialista en asuntos militares, pero son de 24 horas cada 4 días, donde a ella le niegan específicamente que el niño en ese momento en el que ella está cumpliendo la rutina de las 24 horas sea alimentado. Eso es lo que está negando las fuerzas militares, que el niño sea alimentado, no que ella amamante o no. Es al revés, hay que plantear el problema. Y yo no creo que exista. El artículo 4 es bastante claro en términos de que la ley se aplica para todas las mujeres y se puede remitir al Código del Trabajo cuando habla de la mujer en servicio o de la mujer trabajadora. Y la mujer que está siendo policía o militar es una mujer que está en servicio. Y es trabajadora. Por lo tanto, y es trabajadora. Por lo tanto, no existe eso. Y fundamentalmente, el derecho del niño que tiene que ser garantizado. Y después está lo otro, las fuerzas militares no son fuerzas extra-Estado.
por fuera del Estado. Tienen que remitirse a las leyes que gobiernan en la República. Esa es una eterna discusión también. Vamos a irnos. Tenemos que irnos a la primera pausa. Pero tenemos que saludar a nuestros amigos de Tigo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, señor. Que continúa con la feria Smart hasta el 14. Hasta hoy. Sí, porque tienen bueno, en realidad fue todo un éxito porque muchísimas personas pudieron acceder a teléfonos con descuentos realmente increíbles. 2 horas quedan. Sí, 2 horas quedan. no, pero lo que yo te digo es que esta es la primera del año. Van a llegar próximas. Así que es cuestión de ir aprovechando y organizándose mejor en el caso de que no aprovecharon esta vuelta. La primera pausa de la noche, estamos de vuelta. Continuamos, no se olviden que pueden comunicarse con nosotros también a través de nuestras cuentas de redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, Sin Límites, con una S al final, y nuestra cuenta oficial en Twitter, @Sin Límites_RG. Preparamos un material también bien didáctico y práctico, digamos, para que no haya lugar a dudas de lo que establece esta ley de la cual estamos hablando y que muchas mujeres no conocen en su real dimensión, y es por eso que a veces está en duda la aplicación, que tiene que ser total para todas las mujeres. La ley es de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, como bien estábamos comentando, y queremos comentarle a la audiencia algunos aspectos importantes de que establece esta normativa. El permiso de maternidad, que queda con 18 semanas interrumpidas, eso serían 4 meses y medio. 4 meses y medio en lugar de solo 6 semanas que antes se tenía del parto y 6 semanas después. Esto es lo que establecía anteriormente la legislación. Una parte demasiado importante, 4 semanas, 4 meses y medio, ese es el permiso. Los permisos de maternidad también tienen que ser concedidos con carácter irrenunciable. O sea, yo no puedo decir no me corresponde o lo puedo negociar. Es irrenunciable. A todo trabajador padre, y aquí viene una parte importante, no solo la mamá es beneficiaria, el padre también, durante 2 semanas posteriores al parto en lugar de 3 días. Así que si un papá está viendo, también puede pedir este beneficio en el trabajo. Tiene 2 semanas para hacer el acompañamiento a la mamá y que también es importante que esté en casa. Ahora, la trabajadora, dice también la ley, va a recibir un subsidio del 100% de su remuneración al momento de ocurrido el parto. Y por los 4 meses y medio se entiende que dice también la ley. Vamos un poco más adelante para comentarle algunos de los aspectos importantes de lo que establece esta normativa. Porque también la ley prohíbe a los empleadores aplicar preavisos y despidos en lo que dure este permiso por maternidad. Nadie puede decir tus 4 meses o tus 2 meses se contaron como un preaviso y luego termino con el vínculo laboral. Eso lo dice muy claramente también la ley. Un poco más adelante para contarte también que se concede a la mujer 1 año de inamovilidad, porque hay casos en donde uno tiene un 8 años o casi 9 o 9 y algo, y después de reincorporada la mujer al trabajo, sencillamente se termina con el vínculo laboral, antes de llegar a la estabilidad, se entiende. La ley también habla de 1 año de inamovilidad que le corresponde a las mujeres. Y posterior al parto y al trabajo de amamantar y de cuidar al pequeño o a la pequeña, se le concede 90 minutos diarios dentro del horario laboral para salir a amamantar a su bebé o bien hacerlo dentro de la empresa. Porque hay que recordar también que la normativa establece las famosas salas que tienen que adecuarse dentro de los trabajos para que las mujeres puedan amamantar ahí a sus pequeños. Podríamos decir que esto es a nivel general lo que establece esta ley, y un poquito más adelante vamos a ir presentando también ejemplos de cómo se trata la cuestión a nivel internacional. Enrique, contigo. Bueno, Claudia, vuelvo contigo para una cuestión que te planteé un poquito fuera de micrófono, pero quiero adelantar y después voy a hablar contigo también, Jessica. Ustedes estas cuestiones le plantearon al ministro Antonio Barrios. Te lo pregunto por 2 razones concretas. Primero, porque el ministro Antonio Barrios es miembro del gabinete y es, digamos, el jefe del Ministerio de Salud. Pero segunda, y ya que no es institucional pero anecdótica,
el ministro Barrios es una persona muy próxima, personal y políticamente, con el comandante en jefe. ¿Le plantearon ya esta cuestión al ministro? Sí, nosotros como Ministerio de Salud formamos parte de lo que se llama el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es el órgano político establecido en el Código de la Niñez, que tiene representantes de todos los ministerios rectores, ¿verdad? Y allí es donde se lleva un poco también la voz política y las preocupaciones de esta índole. Entonces allí se planteó ya en 2 sesiones y el ministro, el doctor Ricardo González, está permanentemente en una mesa de trabajo y de negociación con los representantes y responsables de las Fuerzas Armadas, justamente para explicar y avanzar en estas posiciones. Y yo creo que se va a llegar en este caso particular, tengo digamos, la visión como miembro del Consejo de que sí se puede llegar a un Una pequeña precisión nomás ahí sí. te pido. ¿Usted ya recibió un feedback de Ricardo de que Sí, la mesa, el doctor Ricardo se está reuniendo con representantes de las Fuerzas Armadas, creo que precisamente fue ayer, tuvo una última reunión y entonces yo creo que están en conversaciones, ¿verdad? No soy la persona que puede darte información en detalle ni a la ciudadanía, pero sí como miembros del Consejo estamos recibiendo ese retorno que sí, evidentemente se están haciendo esfuerzos y se está abogando por instalar este paradigma del que yo hablaba. Por cierto, en general, porque este es un caso paradigmático. Claro, totalmente. Pero tenemos un montón de casos que no estamos visibilizando, como yo mencionaba, empleadas de súper, de tiendas de ropa, que trabajan 12, 11 horas, que tienen 2 horas de camino a casa, que van en colectivo, que se quedan en la calle. O sea, esa es la realidad de nuestras mujeres. Convengamos que en la historia del derecho, los casos paradigmáticos son los que Exacto, por eso digo, o sea, sí. Este es un caso paradigmático y así también aleatoriamente podríamos tomar el de una mujer que trabaja en un supermercado y está en esta misma condición para que sea paradigmático precisamente, porque todos los organismos y entidades necesitan un ejemplo, una muestra de que sí se debe aplicar esta ley, porque convengamos también que estamos ante un cambio de paradigma muy grande. Ahora existen juzgados de niñez y adolescencia, que ya no son juzgados del menor, que tratan estos temas y que dicen, si hay una ley de niñez y la Constitución me dice que debo hacer prevalecer, yo también puedo ordenarle a las Fuerzas Armadas de que hagan prevalecer esta ley. O sea, imagínense el paso que estamos dando cuando un juzgado de niñez está ordenando una medida cautelar para que sí se cumpla esta ley. Y tenemos avances, lo que pasa es que necesitamos que toda la sociedad tome en cuenta estos avances, ¿verdad? Y más adelante les voy a contar algunos de los beneficios que tiene, por ejemplo, para los empleadores, o si hablamos para el sector público, para los de las Fuerzas Armadas, el otorgar estos permisos. Por supuesto. Carlos, vos querías decir algo. Te quiero decir algo que justamente le preguntaste a la doctora si los ministros intervienen. Yo te quiero decir que este caso particular le toca no solamente al ministro de Salud, que yo de hecho nunca pensé recurrir al ministro de Salud, pero sí a la ministra de la Mujer, que es fundamental, y al ministro de la Niñez. El ministro de la Niñez está acompañando y está conversando con el ministro de Defensa Nacional. Pero al ministro de Defensa Nacional le cuentan otra versión. Mañana, martes, van a tener una conferencia de prensa con relación a todo lo que yo dije durante este tiempo, ¿verdad? Entonces van a decir su catálogo que tienen escrito, y ese catálogo le llevan al presidente, al comandante, al ministro Diógenes Martínez. Diógenes Martínez le dice al presidente de la Corte qué es lo que pasa, y el presidente de la Corte da la versión que dice el señor Pagliaro, ¿verdad? Pero, a ver, Carlos, ahí el problema es que el ministro ni siquiera está en la cadena de mando. Sí. Muy poco importa lo que pueda decir él, ¿verdad? O sea, indistintamente. Yo creo que hay que hablar con el comandante en jefe, con el presidente de la República. Pero el presidente de la República le pregunta a su Consejo de Ministros, en este caso al ministro de Defensa, y le llega una información falsa. Porque cada vez que yo vengo a hablar, mañana mañana en la conferencia de prensa, mañana martes que van a hacer, va a decir que todo lo que yo dije hoy acá y que dijo Vargas Peña y que dijo todo están mintiendo, ¿verdad? Porque ese es su rol, y eso ellos quitan el comunicado de las Fuerzas Armadas, porque ellos son verticalistas y hay un oficial que dice todo.
Por eso yo tengo que traer ahora esto para que se lea y para que se vea, porque o si no dice que yo soy un mentiroso, ¿verdad? Entiendo. Categórico. Categórico. Rocío, acá yo voy a entrar un poquito en una cuestión, perdón Carlos, una cuestión política, que, o sea, no política partidaria, institucional. Acá el señor Cartes tiene, perdón, voy a hacer una pequeña declaración porque si no después se enojan conmigo. Ya otra vez Cartes tiene problemas. Discúlpenme, señores, yo no tengo la culpa de que el artículo 173 de la Constitución diga que el comandante en jefe es el presidente de la República. Medida con la que yo estoy de acuerdo. Entonces, el señor Cartes, ¿por qué no ordenó la aplicación de la ley si cuatro ministros, salud, trabajo, niñez, adolescencia y mujer, le están explicando? La mujer no, dice que ella no se puede meter porque hay una ley castrense que ella no puede entrar. ¿Quién es esa? La ministra de la Mujer, o sea, Bayardi, ¿no? sí, Que le dice- condecoraron ahora en la Unión Europea, de Guatemala, Calcuta. tiene un empleado que hoy dijo, justamente se le llamó y dijo que ella no puede intervenir porque ella tiene una ley especial, No. que es militar y que Yo, no. a lo que voy es, o sea, el comandante en jefe, acá hay dos problemas institucional político, por eso te pregunto a vos, Rocío. Primero, el señor Cartes, cuando se promulga la ley 5508, tiene que ordenar que la ley tenga imperio en las Fuerzas Armadas. Y segundo, la 5508 debe ser aplicada en las Fuerzas Armadas por orden del comandante en jefe. Ahora, ¿por qué el comandante en jefe no hace esto? Por una sencilla razón. Porque el comandante en jefe, esto no le compromete a nadie de los aquí presentes, el comandante en jefe es un fascista que cree, estimados amigos, en la autonomía de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, el comandante en jefe le dice a las Fuerzas Armadas que hagan lo que quieran. No instruye la voluntad política del pueblo en las Fuerzas Armadas. Eso se llama fascismo y autonomía militar. Pero por supuesto, el señor Cartes no sé si sabe eso, pero alguien le tiene que explicar que lo que está haciendo es repetir un modelo que es patético. Rocío, era mi Sí. pregunta. No, básicamente aclarar lo que ya dijo Carlos. El ministro de Defensa no está en la cadena de mando, por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad en el tema ni de la aplicación de esta ley, que son claras cuáles son los ministerios que son, digamos, los que tienen que aplicar la ley, ni tampoco en términos de sobreseer o castigar o contribuir al castigo de Carmen. Entonces, acá la responsabilidad directa en términos de instrucción de la aplicación de la ley es el comandante y en este caso el presidente de la República. Eso para mí es claro, es categórico. Como también para mí es claro y categórico que el Ministerio del Trabajo tiene el rol de fiscalizador, no de mediador de conflictos. El Ministerio del Trabajo tiene el rol de ir a fiscalizar también la aplicación de esta ley. Si hay 30 trabajadoras en un lugar de trabajo, tiene que tener la sala de lactancia, de acuerdo a las normas internacionales, a lo que establece la ley, a la verificación del Ministerio de Salud, etc. Esa fue una discusión que ya pasó porque ya se aprobó la ley, porque decíamos, en realidad el niño debe ser alimentado en cualquier parte, ¿verdad? Pero bueno, finalmente el consenso en esa mesa de trabajo donde participó el Ministerio y participaron otras instituciones, quedó el consenso de que se establezca la sala de lactancia. La no fiscalización también en las empresas del Estado, en las empresas públicas o mixtas, para el tema de la aplicación de esta ley, también es una violación y una negligencia por parte del Ministerio del Trabajo. A mí me horrorizó los datos que dio ella en el primer bloque en relación a las denuncias que nosotros recibimos en la Comisión de Equidad y Género, del cual soy presidenta en la Cámara de Diputados. Evidentemente no llegan. ¿Por qué? Porque en el Ministerio del Trabajo, cuando se actúa como mediador y como conciliador de algo que no se puede mediar y de algo que no se puede conciliar. ¿Qué es lo que no se puede mediar y qué es lo que no se puede conciliar? Mi derecho. Mi derecho no es objeto de mediación. Mi derecho es objeto de cúmplase. No se puede discutir. Así como no se puede discutir el derecho del niño a ser alimentado, con el caso de Carmen, no se puede discutir la responsabilidad de las empresas de establecer las salas de lactancia, de dar los permisos de acuerdo a cómo está establecido en el tema de la ley, si van a ser de 60 minutos, de 90 minutos, etcétera, dependiendo de cada uno de los casos. No se puede. Pueden no gustarle al comandante en jefe, por eso no ordena la instrucción de la aplicación de la ley. Puede no gustarle a toda la cadena de mando militar, pero ese niño tiene derecho a ser alimentado. Lo que ellos están haciendo es gravísimo, no es solamente
no darle el permiso a Carmen para amamantar. Le están impidiendo a un niño ser alimentado. Cuando ese niño tiene un diagnóstico médico y una certificación médica que indica que el único alimento que puede ingerir es la leche de su mamá. Imagínense. O sea, las fuerzas militares en este momento a un niño paraguayo, castigándole a su mamá, le está impidiendo alimentarse. Categórico. No, yo creo que además el mensaje que está enviando el Estado es terrible, porque resulta que todas las empresas privadas tienen que aplicar a rajatabla esta normativa. Todos estamos diciendo y promocionando justamente la ley para que se cumpla, y el propio Estado paraguayo no está cumpliendo. No. O el propio Estado está diciendo, no, yo no me meto en este conflicto. Y a mí me preocupa también un poco, porque además de las falencias que ya estábamos hablando institucionales, la forma de actuar del Poder Judicial es vergonzoso, porque en teoría tendríamos que tener magistrados que conozcan la ley, que conozcan la Constitución Nacional y que hagan prevalecer el interés superior del niño. Pero no hemos visto eso en este caso, y es realmente lamentable. Es el Poder Judicial, no es el Poder Judicial, es la Corte Suprema de Justicia Militar, yo entiendo, pero ustedes pueden recurrir No se puede salir de ahí. Pero la Constitución acaso no establece que uno pueda... Se recurrió y la jueza ordenó. Ellos no cumplieron la orden porque dice acá, este es el dictamen que da el abogado capitán de corbeta Rubén Rodríguez. Sí. Dice que a ella no le afecta. O sea, ¿sabe cuál es el fundamento del por qué tiene que rechazar y por qué Rubén Rodríguez, no es el DJ, ¿verdad? Dice que se tiene que hacerle el sumario, porque dice que ella tiene permiso, porque a ella se le da 1 hora de permiso hasta los 2 años, se le da desde las 16 hasta las 17, pero lo que pasa es que entra de guardia un día, cada 4 días entra a las 8 de la mañana, y a las 4 de la tarde que tiene que salir, no puede salir porque está de guardia. Entonces mañana a las 8 entrega su guardia y ahí tiene que continuar trabajando hasta las 4 de la tarde y ahí sale. Entonces cumplir 32 horas. Enseguida Pero, a ver, vamos a hablar. un tribunal militar no está por encima de... Es un órgano administrativo. No, Claro. ahí ya es el desacato, es lo que informó la jueza del menor. Claro. Le dice el comandante en jefe, investigue, señor fiscal. Hasta ahora el fiscal de aquí para allá están los fiscales. Tenemos que ir a una pausa. Sí, Enrique. pero antes que, porque si no se me va Jessica, y quiero Sí. una cosita nomás, para que conteste así chiquitita y a la vuelta de la pausa responder. Perfecto. ¿Por qué ustedes no están fiscalizando? Bueno, al respecto sí estamos fiscalizando. Bueno, acá contéstame después. Dale. Continuamos y vamos a presentar esto rapidísimo para no perder más tiempo. ¿Qué dice la legislación a nivel internacional? Tenemos algunos casos de cómo se aplica este tema, porque tanto se ha dicho también, recordarán ustedes que la Unión Industrial del Paraguay salió a dar declaraciones terroríficas, ¿verdad? Diciendo que esto iba a generar que las mujeres ya no sean contratadas, esto iba a generar que simplemente sean despedidas las que están en esta situación y que muchas mujeres pospongan este tema del embarazo y de la construcción de una familia. ¿Qué dice Argentina en cuanto a su legislación? 90 días, padres, 2 días. En el Brasil, 120 días, estamos hablando de licencia por maternidad, los padres 5 días. El permiso se extiende si los empleadores están inscriptos en el programa de empresa ciudadana. Según fuentes oficiales, son 19.000 empresas inscriptas. En Bolivia, las madres tienen 90 días y los papás 3 días. Y en Uruguay, las madres 105 días y los padres 10 días. Esto es lo que ocurre un poco en algunos países para tomar referencia de lo que es la legislación en cuanto a maternidad. Y ahora sí creo que quedó picando una de tus consultas. Ahí quiero que me digas un poco, Jessica. A ver, yo entendí, por lo que estábamos escuchando de Rocío, que en realidad ustedes están centrándose en mediación y no en fiscalización. Y vamos, yo voy a usar la expresión de Claudia porque me gustó mucho el concepto. Vamos al caso paradigmático. ¿Cuándo entraron ustedes a fiscalizar si Fuerzas Armadas está cumpliendo o no estas regulaciones? Bueno, Enrique, en primer lugar quiero aclarar 3 cositas, ¿verdad?, que se comentó aquí.
Quiero comentar también el proceso, en primer lugar, de reglamentación de esta ley, que es muy importante, en la cual estamos en mesa de diálogo constante con representantes de salud, IPS, CONES y un montón de otras instituciones, donde este tema de las fuerzas públicas toma fuerza. Estamos tratando de ver cómo incorporar, es un tema que está en la agenda. En segundo lugar, como decía la diputada, el tema de la mediación. Sobre ese punto yo quiero agregar que los números que di se tratan de atenciones que nosotros brindamos, no todas son denuncias. Nosotros tenemos el contacto diario, cara a cara con las mujeres trabajadoras y no debe menospreciarse de ninguna manera la mediación. ¿Por qué? Porque se tiene que entender que nosotros realizamos la mediación para darle una respuesta efectiva, rápida, en el momento a la mujer que es despedida de su trabajo. Y en la mayoría de los casos estamos logrando la reposición. De esta manera ya se está evitando un juicio larguísimo, un proceso judicial costoso, y ellas valoran muchísimo el tema de la mediación. Al último punto, que era el tema de la fiscalización se encuentra en el Ministerio de Trabajo a cargo de la Dirección de Fiscalización. En ese sentido, ellos se encuentran realizando fiscalizaciones. Es más, desde nuestra dirección semanalmente estamos remitiendo los datos. En cuanto a las denuncias de las mujeres, entonces le remitimos a la Dirección de Fiscalización para que ellos lo tengan en su agenda. Si bien es cierto que todos coincidimos acá el tema de las fuerzas públicas, que no entra dentro del ámbito de nuestra competencia, igual está en la agenda el tema de la fiscalización y es algo que se está haciendo, eso quiero aclarar. Perdón. Sí. Decía, ¿por qué no? ¿Cómo no entra en el ámbito de tu competencia? Claro, Bueno, el problema nomás era, como mencionaba el doctor anteriormente, que nuestra ley dice sector público y privado. En ese sentido, se creó una contradicción con el tema de la ley 1626, que excluye a las fuerzas policiales y públicas, ¿verdad? No, a ver, Jessica, perdón, señores, un momentito. No, acá lo que tenemos nosotros es una disyuntiva. Si vamos a tomar el modelo de autonomía militar de la dictadura argentina o si nosotros somos una democracia donde el pueblo, a través de sus representantes, decide cuál es la normativa general. Entonces, cuando viene un dinosaurio, un dinosaurio militar y te dice esto es ley militar, o la ministra Ana Bayar, y yo estoy sorprendido, Ana Bayar, y la Unión Europea te condecoró el jueves, el miércoles, y vos estás apoyando que haya autonomía militar. Pero discúlpame, mi hija, ¿en qué país vos vivís? Bueno, eso aparte, pero te digo nomás, entonces Jessica, discúlpame, no. Acá no rige la autonomía militar, acá rige el Estado de Derecho. En consecuencia, las Fuerzas Armadas se adecuan al Estado de Derecho y al que no le gusta se va. Yo lo que quiero es que vos el martes, le agarre y le procese a ese capitanejo de cuarta. ¿Cómo que se llama el capitanejo? Capitán Rubén Rodríguez. Al capitanejo ese Rubén Rodríguez fuera. O sea, eso es lo que estamos esperando, mi querida Jessica. Perdón por énfasis, pero quiero decirte. Sí, no, entendemos perfectamente y justamente estamos en un proceso. Realmente yo no te puedo responder con la propiedad necesaria porque no es mi ámbito, ¿verdad? Depende realmente de la dirección de fiscalización, que es otra dirección, ¿verdad? Aparte de la nuestra. Pero decirle. Pero, claro que sí. Y te comento que sí está en la agenda y, como te digo, nuestro compromiso desde la Dirección de Mujer Trabajadora es semanalmente remitir los casos de denuncias para que sean fiscalizados. Claudia, quiero ir un poco al punto de partida porque me parece importante conocer los fundamentos y poder contarle a las mujeres, pero también a los hombres que están sintonizando la programación, por qué es importante la lactancia materna. Estaba mirando algunas estadísticas, compartiste hace algunos minutos unos números terribles. El problema aparentemente no es la iniciación, las mujeres inician el tema de la lactancia materna, sino la corta duración de la lactancia y los lactantes que son destetados prematuramente. 4 meses y medio, ¿es algo coherente o no? Técnicamente hablando, nos gustaría por favor que nos explique. Sí, sí, es coherente y se decidió en una mesa, fueron como 3 años de trabajo en la mesa que participaron varias entidades para definir todos estos parámetros que hoy están en la ley, pero básicamente también tienen que ver con los avances que tuvo la región. Ustedes estaban mostrando datos de otros países, ¿verdad? Comparativamente en el derecho, bueno, han avanzado los permisos por maternidad y por paternidad. Hay que decir también ahí que vos destacabas, con esta ley recién aparece el derecho del padre a tener permiso por paternidad. Antes era un deber del empleador, o sea, una cosa muy anecdótica, un anexo.
Me preguntabas de los beneficios. Esto está basado en lo que decía yo, la recomendación de la OPS, a nivel mundial, OMS también, 6 meses de lactancia materna exclusiva. Antes de esta ley teníamos 90 días que normalmente se tomaban un mes y medio antes y un mes y medio después. Lo que pasaba era que las mujeres volvían un mes y medio después de haber parido y claro, ahí se cortaba la lactancia directamente, o sea, ni siquiera llegamos a los 6 meses de lactancia exclusiva. ¿Por qué es importante que las madres mantengan este periodo de lactancia? Primero, porque se establece un vínculo afectivo que da seguridad al niño y esa seguridad es como una base, como el cimiento de la casa, eso ya no desaparece, es de por vida. ¿Sí? La primera infancia es sólida, se consolidan un montón de cuestiones emocionales y cognitivas para el niño. También la madre es la única que puede pasar ciertos anticuerpos al niño que en ese periodo de corta edad todavía no puede generarlo por sí mismo. Y por otro lado también la lactancia está comprobado científicamente que aporta beneficios a las madres en materia de salud, previniendo ciertos tipos de cáncer. Entonces tenemos todos esos beneficios que mencionaba, ¿verdad? Sí, me parece fundamental. ¿Y por qué planteo esto, diputada Casco? Porque cuando se estaba estudiando la ley, recordarán ustedes que uno de los sectores que se opuso Sí. a la cuestión fue la Unión Industrial del Paraguay. Y ellos señalaban cuestiones prácticas, decían Sí. ellos, ¿verdad? Aunque de por ahí cayó desagradable en una mayoritaria parte de la población, ellos mencionaban que 4 meses y medio es demasiado tiempo Sí. y que nadie va a poder aguantar 4 meses y medio con una ausencia en el trabajo, porque la madre está en la casa con el permiso de maternidad y alguien tiene que cubrir ese lugar, ese trabajo, esa asignación que tiene la mujer en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué respondemos a esa situación? 2 variables ellos ponían. Primero, mujeres descontratadas. Sí. Y segundo, la posibilidad de que simplemente ya no se contraten No se mujeres. contrata, así es. Sí, nosotros todos los diputados, los 80 diputados, recibimos esa nota por parte de la Unión Industrial, ejercieron una fuerte presión, por eso incluso algunas modificaciones que queríamos hacer en la ley finalmente ya no fueron hechas y aprobamos así como estaba. Pero las dos consideraciones que ellos hacen son falsas. Cuando ellos hablan del lucro cesante, que puede crear la no asistencia de la mujer a un lugar de trabajo, ninguna empresa se va a ir a la bancarrota porque una mujer no pueda irse a trabajar algunos días. En primer lugar, en otros estados un poco más avanzados y desarrollados, y en otros no tanto, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, que hay muchísimos avances en términos de los derechos de las mujeres, al contrario, las empresas privadas pagan a las mujeres las bonificaciones por hijo, al varón y a la mujer. Estimulan incluso, de acuerdo a la política que tenga el Estado, de si es necesario o no es necesario, digamos, equilibrar un poco el promedio de edad y de desarrollo poblacional, digamos. Tiene que ver con otros criterios más que con el... Bueno, en otros estados se promueve, desde el Estado, desde el sector público, desde el sector privado, se promueve la maternidad. En Paraguay nosotros hacemos todo al revés. Planteamos de que una mujer al no presentarse a su lugar de trabajo, primero que nada una conquista importante de la ley es que a la mujer se le considera como esos días también como días pagos. No es que a vos por usar tu derecho a la lactancia te tienen que descontar de tu salario. Eso también está garantizado dentro de la ley. Y eso es lo que la UIP no quiere pagar. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con el caso de violencia y le comento también al doctor que la ley nueva, la 5777/16 contra todo tipo de violencia, en varios de sus artículos también contempla el caso de Carmen y es tomado con 3 tipos de violencia, lo que ella está en plena vigencia, ese aspecto de la ley. En diciembre. Exactamente. Y entonces habría que incorporar también en su defensa el uso de esta ley nueva con las diferentes tipificaciones de violencia que están sobre ella en este momento, más allá de lo que ya hablábamos acá sobre el tema del niño. La ley, por favor, perdón. Que te interrumpa. 5777. La ley 5777, más conocida como la ley por ellas. Claro. Ahora, yo quiero ir a una cuestión técnica también que sinceramente me gustaría que nos puedan aclarar. ¿Quién paga? ¿Se paga el Instituto de Previsión Social? ¿IPS paga el permiso de maternidad? Porque la ley habla de un 100%
del salario que tiene que recibir. Pero no Así paga es. la empresa, paga IPS. Y Así IPS es. salió a decir en su momento que era técnicamente inviable pagar ese 100%. Entonces, a mí me gustaría saber si realmente IPS está pagando, porque IPS advertía que no sabía de dónde iba a sacar la plata para poder cumplir con la ley. Sí. ¿Qué detalles hay sobre Yo eso? entiendo que en ese momento, en el proceso de aplicación, en este momento de la ley, esa parte está deficiente. IPS planteaba pagar el 75%. Sí. De hecho, que ¿verdad? era escalonado. ¿No? De hecho, es escalonado y es progresiva Sí. esa parte de la aplicación de la ley. La ley en general está en una etapa progresiva también de su aplicación. Todo, y específicamente este punto que planteas, Carlos, pero todo lo demás está en plena vigencia. Por eso que es importante la fiscalización para ver si las salas maternales o de lactancia están en las empresas, si se están dando los permisos, si no se está ejerciendo violencia incluso hacia las mujeres para que renuncien y evitar darle el tema de los permisos. El empresariado tiene diferentes modalidades, por eso no es más que un desprecio al tema de la mediación. No, yo estoy diciendo nomás que la fiscalización es el primer paso fundamental para que yo no me vaya a mediar sobre algo que es mi derecho. Claro, ¿sabes por qué pregunto esta cuestión? Porque me parece fundamental. ¿De qué le sirve a la mujer si está prácticamente 4 meses y medio sin percibir su salario? Ahí hay Carlos, una cuestión antes sí. nomás de olvidarme, Porque, con el tema militar y sobre con el ese tema de punto los te quería- bancos, los casos de mujeres que fueron ninguna mujer despedida, incluso en proceso, estando embarazada, en los bancos fueron repuestas en su lugar de trabajo. Ninguno, yo acompañé todos los casos, o la mayoría de los casos que llegaron hasta la comisión, y ninguna, porque imagínate lo que dicen los bancos, no se quieren regir ni siquiera por nuestro código laboral, porque dicen que ellos tienen su sistema internacional. Entonces imagínate, al igual que las Fuerzas Armadas, esos bancos y financieras actúan con sus propias leyes internacionales. Aquí al revés, con el tema de las Fuerzas Armadas dice yo no formo parte del Estado. Por eso yo insisto, el artículo 4 de la ley es clarísimo, dice la aplicación para todo el Estado. Y la policía y las Fuerzas Armadas forman parte del Estado. Ellos no son un extrapoder. Sí, Carlos, sobre el punto del subsidio te quiero aclarar que actualmente si la trabajadora está inscrita en IPS paga el 75%. Desde el 28 de octubre del año 2018 va a ser el 100% de la remuneración. Ahora, 2018. así mismo, porque se implementó de forma progresiva. Actualmente es el 75%. Ahora, ¿qué pasa cuando no está inscrita en IPS o el empleador se encuentra en mora? En esos casos sí el empleador tiene la obligación de abonar el 100%. Pero nosotros vemos los permisos, por ejemplo, de una persona que está enferma y que cobra 4 o 5 meses después, porque la mora en IPS también es una realidad. Entonces lo que yo digo es, ¿de qué le sirve a la mujer que muchas veces el sustento del hogar, porque no tiene a un padre o el papá abandonó la familia, y ella no percibe el salario, la asignación monetaria? Ese es un problema también. Yo no sé si hay estadísticas sobre eso, pero Habría que investigar esa creo que parte es una mejor. variable también Sí. importante. Jessica, vos tenés que investigar. Bueno, señores, les pido por favor, Carlos, yo sé que tenés muchísimas cosas que contar. Lastimosamente no te podemos invitar a la radio porque nos echaron, pero lo que quiero decir, por favor redondeen, tenemos que cerrar el bloque y les pido por favor que redondeen, te pido que empieces vos. Para con el redondearlo, caso de- lo que quiero es reivindicar, no es toda la Fuerza Armada, es solamente la Armada paraguaya y su comandante que es Colari, ¿verdad? Tengo otros compañeros, porque yo tengo compañeros militares, tengo alumnos, algún comandante le presta hasta su medio para que le lleve a amamantar. O sea que hay que resaltar esas actitudes, no son todos los militares, es solamente el comandante de la Fuerza, de la Armada Nacional, ¿verdad? Y ojalá que tome conciencia este señor y que deje de presionar tanto, ¿verdad? Porque él no firmó nada, ¿verdad? Y siempre está esquivando su responsabilidad, ¿verdad? Con ayuda de fiscales. Sí, no, él es cierto, no es porque no le da a amamantar, porque le da permiso pero no puede cumplir, pero se le hizo un sumario porque solicitó Porque denunció. una nota Claro, y porque denunció. ¿Entendés? Y bueno, no, por favor. pero él dice que Fuera, no y por que eso no está miente. presa. Afuera. Increíble. El comandante de la fuerza de la Armada y el comandante en jefe. El comandante que Este, tiene por responsabilidad favor, política. pero por favor. Claudia. Claudia, querida, por favor, te pido, yo sé que vos también tenés muchísimas cosas que decir. Sinceramente queremos agradecerle a los cuatro porque estuvieron estupendos, pero te pido que redondees, por favor, no sé, así un minutito. Bueno, en lo general,
que tenemos que estar seguros que ante cualquier duda prevalece los derechos del niño. De eso no hay que dudar. Entonces, cualquier operador, ya sea administrativo o jurídico, tiene que hacer prevalecer eso. Y sí tengo que decir lo de las salas de lactancia, que es una medida que ayuda a que la madre pueda seguir con el amamantamiento. La sala de lactancia no pudimos hablar, pero bueno, las salas de lactancia son espacios que deben ubicarse en el lugar de trabajo y que tiene condiciones para que la mujer se extraiga la leche, no para que le dé amamantar a ella, pero para que se extraiga la leche y lleve bien conservada a la casa. Entonces es una medida que ayuda y también está en la ley. Deben cumplir las empresas y todas las entidades del Estado, no hay excepción. Y ese también es otro disparate que yo creo que, a ver, como personas, como seres humanos, en algún momento tenemos que replantearnos, ¿verdad? ¿Cómo es que la mujer tiene que estar escondida para sacarlos, para sacar las tetas y dar de mamar? ¿Dónde se ha visto? Aquí se le recrimina a la mujer porque está dando el alimento al pequeño. Yo te voy a decir y lo tendría que hacer en cualquier lugar, como decía Rocío. Sí, señor. Sí. Y te hay voy a que decir, dejarnos no, el disparate. Pero tenemos que dejarnos el disparate, pero tenemos que dejarnos el disparate ya en Naciones Unidas. Porque imagínense ustedes, estimados amigos, Arabia Saudita, el país donde las mujeres viven como alfombras, es un miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer. O sea, está todo mal. Es un despropósito. Está todo mal. Muchísimas gracias a todos. No, Jessica, tienen que redondear ellos dos. Sí. Jessica, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Simplemente quiero acotar que la ley 5508 es una ley sumamente garantista que trata de proteger a la mujer en 3 etapas, antes, durante y después del nacimiento, y al niño también. Y como la diputada ya lo mencionó varias veces, en el artículo 4 dice que en ningún caso el hecho de la maternidad puede ser objeto de discriminación. Y lo lamentable también, diputada, que no pudimos hablar, los cartistas en el Senado acaban de rechazar un proyecto de protección integral a las mujeres que llegó desde la Cámara de Diputados, tengo entendido, y que se juntaron ahí todos los llanistas, los del Frente Guazú y los cartistas y rechazaron el proyecto. Una vergüenza, ¿verdad? Sí. ¿De quién es este? Es una ley que, bueno, la verdad que es una ley declarativa. Si por mí lo hubiera aprobado. Y según algunos argumentaron es porque ya existe la ley contra toda forma de violencia. Entonces habría que ver, voy a estudiar bien el caso. De todos modos, para mí es una ley muy declarativa. Finalmente yo quiero decir que esta ley tiene que ser aplicada por todo el Estado. Y vuelvo a repetir, aunque parezca pesado, pero las fuerzas militares y policiales no están por fuera del Estado. Por lo tanto, la aplicación de esta ley también rige para ellos. Y la responsabilidad directa de dar instrucciones de la aplicación de la ley en las fuerzas policiales y militares, en este caso, en las fuerzas militares, independientemente de que el doctor separe, ¿verdad?, la honorabilidad de un arma contra la otra, es la aplicación en todas las fuerzas militares, y la instrucción debe venir por parte del comandante. Creo que es importante que se genere este tipo de debates. No solamente, y creo que es importante el caso de Carmen y la consigna que levantaron desde el viernes, varias acciones y movilizaciones que se están haciendo para denunciar el hecho, porque nos va a permitir visibilizar a casi 5.000 mujeres que están siendo discriminadas en su lugar de trabajo, como bien se mencionó aquí, en los supermercados, en los grandes centros comerciales. El tema de los bancos y de las financieras que despiden sin preaviso a mujeres que están en periodo de lactancia o de embarazo y que no fueron repuestas en su lugar de trabajo y que también fueron a la supuesta mediación en el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene que ponerse del lado del trabajador y no del lado del patrón. Ese es su rol natural. Ese debería ser su ejercicio permanente también para el cumplimiento de todas las leyes. Vuelvo a repetir, artículo 4, las fuerzas militares y policiales no están exentas del cumplimiento de esta ley. En la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, Vamos a ¿ustedes están convocar recibiendo denuncias? Sí, estamos recibiendo denuncias en el sector privado de esta situación, y bueno, vamos a establecer un mecanismo de trabajo y seguramente muy pronto vamos a hacer una campañita nosotros mismos visitando los centros de trabajo para que las mujeres nos presenten sus denuncias. Claro, Señores, realmente fue muy instructivo. Yo por lo menos aprendí muchísimas cosas de todo lo que ustedes estuvieron diciendo acá. Muy amables por su presencia y gracias por todos los datos que pudieron brindar a la opinión pública también. Yo simplemente quiero decir que hay que estar informados. La ley está para cumplirse, no para discutirse, y depende de todos. Cuanto más informados estemos, más vamos a poder reclamar nuestros derechos. A la vuelta de la pausa vamos a debatir
sobre lo que está ocurriendo en el Partido Liberal Radical Auténtico. Ahí se están alineando algunos, otros formando sus equipos porque ya están pensando en el 2018, como es lógico. Así que estamos de vuelta en unos minutos. Seguimos nosotros por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites, y vamos a debatir en este bloque sobre la interna liberal, porque realmente se están abriendo muchos frentes, se están definiendo las listas para el Senado, Cámara de Diputados, y eso significa también reconfiguración en algunos equipos políticos. Pero antes, déjame hablarte de la mejor red 4G del país. Por supuesto, estamos hablando de Tigo. Nosotros nos comunicamos con la mejor compañía del país, certificado por segundo año consecutivo por Ookla, que es el que se encarga de hacer el testeo de velocidad de internet como la red móvil más rápida. Así que si vos todavía no formás parte de la gran familia de Tigo, no sé qué estás esperando. Si querés mayor velocidad para subir y descargar archivos, películas, lo que sea, tenés que sumarte a Tigo. Ya sabes que en Tigo el centro sos vos y además vas a navegar a la máxima velocidad en tu smartphone o tablet, ¿eh? Así que ya sabes. Y también, por supuesto, agradecer como todos los domingos a Vitapam, que nos acompaña con el riquísimo catering que están disfrutando también nuestros invitados. Panadería, roticería y confitería, que además ofrece su servicio de delivery y de catering para todas las sucursales. 3 sucursales en Asunción y Gran Asunción desde 1992, dedicados a ofrecer el mejor sabor a sus clientes. Y yo creo que el lunes, mañana, por el Día de la Madre, viene bien Vitapam. Sí, señor. Definitivamente. Excelente regalo, un desayunito de Vitapam. Ahora, quiero hacer una especie de autobombo explicativo acá de esta reunión de liberales. Sí. Eh, Antes de presentarlo. Todos los canales están en la interna colorada, así que nosotros nos sentamos a decir, bueno, pero chicos, hay otros partidos en el Paraguay. No sé si nos están despertando el entusiasmo que sí despierta el Partido Colorado. No, yo creo que hay un problema acá, y es que no sé por qué razón la gente de repente pierde de foco que el partido del que vamos a hablar ahora tiene 1.200.000 afiliados, ya participó en una elección donde ganó las elecciones y puede ganar las elecciones de 2018. No, pues yo no creo que la gente tenga problema con ese foco. Es el partido el que tiene que promocionar, porque el Partido Colorado tiene una campaña, un equipo propagandístico fantástico. Entonces trata y fija siempre en la agenda que se hable de lo que está ocurriendo dentro del Partido Colorado. Ahora, yo no sé si lo está haciendo en su medida, en su justa medida, el Partido Liberal. Así que yo creo que esta es una oportunidad interesante para saber qué es lo que está ocurriendo internamente. Empezamos con el diputado Víctor Ríos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, una cosa que ya lo expresé por otro medio, pero quiero expresar la solidaridad con ustedes dos. Muchísimas gracias. Realmente el ataque a la libertad de prensa es un ataque a la espina dorsal de la democracia. Obviamente estamos contigo sobre todo en las antípodas ideológicas, pero o de sea que con ninguna Carlos manera, estás en las... Con Carlos estamos más cercanos. Qué Él es más racional. Entonces, expreso la solidaridad. Muchísimas Enrique, gracias, Carlos, por lo que Víctor. está Muy amable. pasando. Muy amable. También nos acompaña el senador Carlos Amarilla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Pero muy bien, un placer, y me sumo a las congratulaciones expresadas por Víctor. Ustedes realmente constituyen una dupla referente de un posicionamiento institucional y a favor de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Fuerza, adelante. Me hace sentir, me quedo chiquitito, muy amable, gracias. Y de este lado tenemos a Basilisa Vázquez, que hasta hace algunos días formaba parte del equipo joven. Hoy no sé si arma su propio equipo con miras al 2018. Nos va a explicar de qué se trata. ¿Cómo estás, Basilisa? Buenas noches. Buenas noches para ustedes. De hecho, yo ya me solidaricé con Carlos. Como le dije, tenemos diferencia, pero yo también creo que la gente puede decir lo que quiere, cuándo quiere y dónde quiere. Siempre digo eso. ¿Y conmigo, che? Bueno, pero no se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad. Lo que pasa es que estuvimos nosotros intercambiando Twitter, y entonces ahí fue que le dije, tenemos diferencias, Carlos, pero creo que está muy mal, ¿verdad? Porque, como dijo el diputado Ríos, acá tenemos que tener diferencias, no podemos pensar todo igual.
no puedo decir una cosa, hacer otra cosa. Nosotros creemos firmemente, al menos los liberales, en la democracia y en la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Fundamental. Y también saludamos al líder amarilla, quien ya fue ungido como el candidato, por lo menos del equipo de Blas Llano, como probable gobernador por el departamento central. De hecho, decía Blas Llano que luego del último trabajo que ha hecho el líder en las internas del partido, que no ganó, lo posicionó como un líder importante dentro del movimiento. Líder, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Enrique, también a toda la audiencia. Y bueno, contento de estar con ustedes acá. Definitivamente estamos en un proyecto electoral cual es la gobernación del departamento central, dejando en claro nada más de que estamos hablando con todos los sectores internos del PLR. Con todos los sectores internos, por lo menos en la gobernación del departamento central, queremos que el partido esté unido, que esté fuerte, repito, sin ningún tipo de conflictos, y ojalá que esto se pueda mantener hasta después de la interna, hasta la interna del 17 de diciembre. Y en ese sentido ya hay varias listas de diputados que van a pugnar por un cargo en la diputación que me están acompañando, ¿verdad? Entonces, y voy a seguir en ese plan de que el partido llegue totalmente fortalecido como partido liberal en primer lugar, y por supuesto con los demás sectores, otros partidos políticos, sectores sociales, que es el objetivo y que tiene que ser la meta si es que queremos mantener la gobernación del departamento central, que no es un desafío fácil, como todos sabemos, ¿verdad? Así es, señor. Gracias, líder, muy amable. Bueno, arranco, Víctor, contigo para entender un poquito, primero tu posición personal, pero también un poco el mapa, ¿verdad? Y después con todo. Vos estás buscando ahora una candidatura, pero para pasar de diputado a senadores. ¿Querés ser senador? Así es. ¿Cómo estás componiendo la cosa? Nosotros, bueno, esta semana que culminó, o sea, el día jueves, anunciamos públicamente el acuerdo con el actual presidente del Congreso, el senador Robert Acevedo, y con el diputado Carlos Portillo, que es del movimiento Cambio Radical, además del diputado Salustiano Salinas. Hemos anunciado este acuerdo, y la idea es elaborar una lista, obviamente, para la Cámara de Senadores, y tratar de que por lo menos 4 senadores de nuestro equipo pasen a representar al partido en la Cámara Alta a partir del año 2018. Estamos tratando de incorporar a otras figuras importantes. Seguimos el diálogo, por ejemplo, con Luis Alberto Wagner, con la senadora Alfaro. Vamos a ver cómo construimos, pero el núcleo central ya tenemos bien configurado y, repito, hemos anunciado este acuerdo el día jueves en la Cámara de Senadores, justamente. Para entender un poco, Víctor, esto es ya al margen del efrainismo, del llanismo, ya es, digamos, un grupo que se perfila solo. No, nosotros estamos en alianza con el doctor Efraín Alegre, lo estamos acompañando, y son varias listas de senadores que van a acompañar al doctor Alegre, y se lo dije a él la otra vez, que él está como Luis XIV en su palacio, y los cortesanos ahí mirando, controlando a ver si no hay un guiño del monarca absoluto, para presentarse como la lista oficial. Nosotros somos aliados, lo estamos acompañando, y creemos que vamos a ser uno de los equipos más importantes que va a estar pugnando en las internas del partido el próximo 17 de diciembre. Pero obviamente no hay lugar para todo en la lista, eso es categórico, pero ¿cuál fue el criterio de Efraín? ¿Las listas están cerradas? ¿Los lugares ya están distribuidos? Por eso es que se tiene que hablar de una alternativa. Bueno, yo me guío en lo que dijo el propio Robert Acevedo, que a él, porque a mí nunca me dijo nada de Efraín, pero él había manifestado que el acuerdo en principio era que una vez que gane Efraín la presidencia del directorio, iba a haber una sola lista de senadores. Pero, como decimos nosotros en el Ñembucú, Michina Esteros están allá, o sea, es difícil que todo el mundo pueda estar en un lugar que le parece razonable en una lista única, y por eso el equipo oficialista, digámosle, que constituyó la 2018, decidió abrir, y por lo menos van a ser 3 listas de la 2018. Y a esto hay que sumar la lista, obviamente, del equipo joven, y seguramente otros
compañeros correligionarios conformarán sus propios equipos, así es que estamos hablando de probablemente 5 a 6 listas de precandidatos a senadores. Correcto. Aunque esto no necesariamente es la lista de Efraín. No, no, no necesariamente. Son aliados. Son aliados. Son ¿no? Eso ya está aliados aclarado. y hay que ver también, puede ser que aparezca alguna lista independiente Sí. de tanto del equipo joven como del sector de Efraín. De hecho que se está armando eso. Ahora, yo le quiero preguntar al senador Carlos Amarilla, porque hay una versión que está corriendo por ahí, entonces vos ya nos confirmás o nos desmentís. ¿Es verdad que corres fuera del partido? ¿Lo estás analizando? ¿Ya es una decisión tomada? ¿Qué podés contarle al público? Sí, yo he tomado la decisión de procurar ganarme nuevamente un escaño, digamos, en la Cámara Alta, pero por fuera de la interna del Partido Liberal. Y me siento más cómodo procurando construir un espacio alternativo, digamos, que pueda tener una vinculación que vamos a ir analizando en un futuro cercano, cómo se cierra, digamos, con la propuesta del Partido Liberal. Pero como hay espacio suficiente, digamos, para explorar en ese mundo, pues me siento más cómodo. Antes que sumarme, digamos, a la interna liberal, que será muy vibrante, que será muy competitiva. Y bueno, yo le deseo éxito acá a Víctor, a mucha otra gente buena que va a procurar ganarse un espacio en la lista oficial del PLR. Esto Me preocupa un poquito, me extraña más bien un poquito, porque ¿te acordás que, bueno, vos fuiste expulsado injustamente del partido? Cuando Efraín asume, se repara esa situación que fue totalmente injusta y de público conocimiento. Bueno, y esta decisión ahora de correr fuera, es medio extraño de entender, ¿verdad? Es para saltarse la interna, para no pasar por ese Sí, porque desgaste. la interna, yo pensaba que Efraín, cuando gana, digamos, con su equipo, la conducción del partido, iba a hacer un esfuerzo importante en tratar de consolidar en un solo frente, digamos, su oferta electoral, donde podríamos concluir todos los aliados, porque yo en rigor soy un aliado más de Efraín, siempre me he manejado con ese criterio. Pero cuando Efraín decide jugar manos libres, digamos, por un lado él su pretensión presidencial y dejando el camino expedito para que todos prueben su carrocería, me parece, a mí por lo menos, un error táctico significativo, porque cuando uno se hace de la conducción partidaria, se supone que va a procurar consolidar la identidad de un equipo que soporte, digamos, la idea de transformar el partido, de proyectar una candidatura presidencial, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo comprendo también su enfoque y para no sumar más ruido al gallinero, pues prefiero trabajar en un espacio plural, donde desde luego siempre me he sentido más cómodo también, dicho sea de paso. Basilisa Vázquez, una de las figuras más conocidas, creo yo, del equipo joven, anunciando también días pasados que vas por tu cuenta. Dentro del partido, pero por tu cuenta. Sí. ¿Qué pasó con tu relación con Blas Llano, que digamos, era muy antigua, es muy antigua? Sí. ¿Qué pasó con eso? Sí, yo a Black siempre, y con acá el senador se ríe cuando yo les cuento eso, porque realmente nos iniciamos todos juntos, ¿verdad? En la juventud, él también trabajó con nosotros desde el inicio, el senador, y también trabajamos con Efraín, ¿verdad? O sea que el equipo de la juventud, donde yo me inicié, estaba el doctor Efraín Alegre, Está Blas todo en el Llano, poder ahora. que está en el poder. No, o sea, todo, Blas, Todo, o sí, sea, toda la ese generación. equipo, toda ese equipo con quien siempre trabajé, ¿verdad? Y hace 10 años aproximadamente que, o sea, nunca me desvié del equipo de Blas Llano, ¿verdad? Eso tengo que reconocer. Siempre en la juventud vinimos, el inicio, el principio, todo hicimos dentro todo lo hice dentro del equipo de Blas Llano, ¿verdad? Esta decisión de abandonar el equipo joven es una decisión personal que yo tomé, ¿verdad? Porque consideré que en un equipo, porque en política hay demasiado, el 95% son hombres y el 5% de las mujeres. Entonces yo dije, cuando se empieza a hablar de la lista siempre se habla primero de un hombre. Entonces en eso me motivó a salir a decir, bueno,
conversé con el senador Llano, que no creo que me tomó medio en broma. O sea, no te tomó en serio. No tomó en serio. Luego le dije al senador Silva Facetti y le comuniqué oficialmente al líder del movimiento, Blas Lanzoni, por respeto. Y todos me dijeron, en serio, fue la respuesta, ¿verdad? O sea, nos da igual que esté o que no esté, te dijeron. O no creyeron tanto yo que creo iba a que no animarse. creyeron, ¿verdad? Hasta me estaba comentando acá el líder que me llamó después de 2 días de que yo anuncio que salgo del equipo, me llama a preguntarme una cuestión del equipo, ¿verdad? Que él según él, que él no se dio cuenta de que yo salí, que nadie creyó. Es más, casi todos los medios de prensa me llaman y me dice, doctora, hackearon tu Facebook, hackearon tu... ¿Es verdad? Sí, es verdad. Y después de muchos años, es una decisión personal. No tuve ningún inconveniente con ninguno de los líderes, más bien salí comunicándole a ellos de que yo salía a hacer mi propio movimiento, mi propia lista y mi propia candidatura. Ahora, una cosita nomás, Basilisa, que quiero preguntarte ahí, para ahondar detalles nomás. Porque a pesar de todo lo que Carlos dijo, que a lo mejor es verdad, o sea, que no tengo por qué dudar de que es verdad, pero creo que falta un componente que él omitió, ¿verdad? Y es lo que te iba a preguntar. Pero eso cuesta mucha plata, Basilisa. Cuesta mucha plata. O sea, cuesta, algunos me dijeron, ¿por qué no te tirás también a la senaduría? Eso sí, para mí al menos es imposible. Pero cuesta plata cuando la estructura aún no tenés formada. Yo ahora estoy en plena conversación, ¿verdad?, con todo el equipo y le conozco casi a todos los dirigentes. Esa es una gran ventaja que yo tengo, ¿verdad? Me aprecian los dirigentes, porque ¿quién es la que siempre está cuando el dirigente necesita? ¿A quién se le llama? A Basilisa se le llama para que se vaya a ver esto, porque el intendente tuvo problemas, porque el concejal tuvo problemas. Entonces, todo ese trabajo que yo hice, gracias a Dios reconocen y me dicen, te apoyamos y estamos contigo, ¿verdad? Para entender nomás, lo que está ocurriendo en equipo joven líder es totalmente diferente a lo que ocurre en el equipo de Efraín. Va a haber una lista oficial, y creo que eso es lo que motiva también el alejamiento de Basilisa, como ya lo explicó también a los medios de comunicación. Eso es lo que ocurre, totalmente diferente a lo que pasa con Efraín y su equipo, que él abre el espacio para todos, ¿verdad? ¿Podés explicarnos, por favor, esa cuestión interna? Asimismo, en la lista 7, equipo joven va a tener una única lista del Senado y de diputados, ¿verdad? No así para los cargos para gobernación y seguramente la candidatura a la presidencia, que en algún momento hubo una reunión del equipo antes de tomar las decisiones a las candidaturas a gobernación, por ejemplo, Misiones, Asa González, ¿verdad? De que nosotros tenemos la absoluta libertad de llevar la lista que nosotros queramos, ¿verdad? O sea que no ningún momento se impuso que nosotros tenemos que llevar los candidatos a gobernadores del equipo a nivel país, claro. Estoy hablando, no solamente de central. Sí. Que tenemos la libertad de hablar con los diferentes sectores internos y bueno, llevar la lista que consideremos, ¿verdad? Es más, al candidato a presidente de la República en ese momento también, Blas Lanzoni, se le dijo lo mismo, que él tiene la potestad de ver la lista que él crea conveniente, ¿verdad? Y conseguir el apoyo de la lista de senadores que él pueda conseguir, ¿verdad? Entonces esa fue la forma en que se trató este tema, así los primeros tiempos cuando empezaron a arrancar, ¿verdad? Pero acá hay un tema importante, Carlos y Enrique, que a mí me preocupa, ¿verdad? Me preocupa desde el punto de vista de la dinámica que está teniendo la gente del Partido Colorado comparando con nuestro partido o el frente opositor de cara a las elecciones de 2018. Nosotros en este ritmo, así no hay necesidad de ser demasiado inteligente, en este ritmo pareciera ser que estamos caminando muy lento y ellos están mucho más rápido que nosotros. Nosotros deberíamos, como partido liberal, ver la forma de sentarnos ya a conversar con todos los sectores y decir ya una buena vez, bueno, vamos a apostar a la concertación o vamos a apostar a una mesa de diálogo y bueno, y ver qué es lo que vamos a hacer y proponer ya algunas propuestas electorales para enfrentarle a estos monstruos económicos que están enfrente nuestro, ¿verdad? Tanto el equipo de Horacio Cartes como el equipo de Marito, que son gente que tiene muchos recursos económicos,
por lo menos nosotros si queremos contrarrestar eso tenemos que hablar de planificación, de propuesta electoral, de ver qué le podemos ofrecer al electorado si queremos realmente por lo menos competir dignamente, ¿verdad? Y para ganar sí que mucho más esfuerzo. En ese sentido, por ejemplo, la información que yo ahora estoy escuchando, la del senador Carlos Amarilla, no es un hecho menor. Nada más fue gobernador del Departamento Central, un cargo que es súper difícil de llegar, por el Partido Liberal, senador por el Partido Liberal, y hoy decide explorar otros espacios, y razonablemente, ¿verdad? Desde el punto de vista de que el partido hasta se ve inclusive demasiado fisurado, demasiado dividido, entonces él decide, esto tiene que ser un toque de atención para nosotros, ¿verdad? Y es más, su experiencia y su visión, digamos, hacia afuera del partido, inclusive podría colaborar para ver si cómo podemos armar un gran frente opositor, ¿verdad? En ese sentido, repito nomás que es un tema preocupante que un referente tan importante del liberalismo, que ocupó espacios importantes, se esté alejando del partido. Algo está pasando, independientemente de que sea una decisión personal, como él dice, algo está pasando entre el PLRA, se ve eso. Pero ya no es momento, quiero dejar bien en claro, ya no, para mí particularmente, ya no es momento de echar más leña al fuego. Decían unos periodistas, colegas de ustedes estos días en uno de los medios, no me acuerdo cuál es, el Partido Liberal pareciera luego ser que no quiere luego ganar, decían, no me acuerdo qué periodista era. ¿Y por qué? Le preguntó el otro. Porque el Partido Colorado ya está hablando de propuestas, ellos ya no hablan de sanciones, de expulsiones, a lo que desobedecieron el mandato, ya no están en esos temas domésticos, ya están acá en proyectos. Y sin embargo el Partido Liberal se sigue estancando en el tema de sanciones, no proponemos todavía nada, no estamos proactivos en ese sentido, Enrique y Carlos, y ese es un tema preocupante, ¿verdad? Enseguida vamos a ahondar ese tema, tenemos que ir a la pausa. Sí, señor. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos debatiendo con los liberales aquí en Siglo. Continuamos y vamos a seguir hablando de la interna liberal y de todo lo que significa esta dinámica, que no está tan dinámico como estábamos comentando. Parece que se robaron toda la atención los colorados, pero también hay definiciones importantes que se están generando en el principal partido de oposición de nuestro país. Parece que todos se quedaron muy preocupados por el anuncio que estaba haciendo Carlos Amarilla. Yo creo que están unos cuantos muy felices. No, pero Carlos, dos cositas dos cositas que me parece importante señalar. Primero, si es cierto o no que en realidad la consideración económica es una de las consideraciones que vos estás haciendo para dar este paso. Y lo segundo, si no crees que con este paso estás fortaleciendo en realidad las chances de mayor impacto de las listas del Partido Colorado. Bueno, evidentemente en esta decisión que he tomado influye la cuestión financiera, pero más que la cuestión financiera en sí mismo, ¿sabes qué es lo que me molesta? Y lo voy a decir acá. A mí me molesta que en el proyecto, en el equipo político en el cual uno ha militado con dedicación, con empeño, asumiendo posturas, asumiendo decisiones, con los cuales muchos pueden estar en desacuerdo, pero siempre lo he hecho de frente y con total responsabilidad, que la única pregunta que te ponen para responder es cuánto dinero tenés para aportar. Y eso, sinceramente, a mí me agrede, porque significa que somos incapaces de ver en la pluralidad cuáles son las fortalezas de las diferentes personalidades que conforman un proyecto político, porque algunos tendrán fuerza financiera y está muy bien, otros tendrán la musculatura de armar los aparatos, etcétera, pero quizás otros puedan aportar ideas, posiciones, conducta, una capacidad de generar planes, etcétera, y en la combinación, en la conjunción de esos factores está la fortaleza de un proyecto político electoral. Pero si la única pregunta que te ponen para salvar el examen es cuánto dinero tenés, qué groso esto que entonces yo prefiero simplemente agarrar mis pequeños ahorros y mi matula y procurar la construcción de espacios alternativos, porque en ese espacio yo no me siento cómodo. Espera un poco. Yo necesito que nos cuente quién fue. ¿Quién te pidió? ¿Quién te dijo? A ver, ¿cuánto? Efraín te pidió eso. Está entrando en una situación que es medio complicado, no.
Efraín, algún colega, Todo proyecto político electoral necesita de una sustentación financiera. categoría. Y desde luego que cuando se va construyendo y perfilando cualquier proyecto, es una pregunta de rigor. Yo nomás digo No puede ser la que única. si esa es la única pregunta que te hacen en el espacio en el cual vos estuviste haciendo una serie de otros aportes, quiere decir de que cuanto menos no han valorado nada lo que hiciste hasta ese No, pero, minuto. espera, ¿verdad? no me Así vaya a es. desviar. ¿Quién te pidió la No, guita? eso es irrelevante para el análisis, Claro. porque no... Y vos sos gran responsable de esto. ¿Por qué? Y porque vos sos de los que promueven proyectos cursi, esto de que tenés que registrar Sí. en los libros contables los aportes. No existe. Acá hay que revisar en serio el sistema de financiación de la política. Lo que le pasa a Carlos Amarillo le pasa a un montón de gente muy interesante. Esto es plutocracia, no es democracia. Se ha tergiversado absolutamente, se ha degradado el sistema político paraguayo. Y obviamente, gente decente que no pudo acumular recursos no va a poder seguir en política. Pero ¿cuál es el problema ¿Por de qué? que el político pueda contar cómo Entonces, se financia su campaña? entonces, lo que hay que hacer es realmente un sistema de financiamiento público para que haya igualdad de condiciones para competir. Eso de que no tenés que registrar en los libros contables los aportes que recibís, ¿quién va a ser el estúpido que registra y recibí 100 millones de dólares o 10 millones de dólares de pavado? Eso se recibe por abajo y se distribuye por abajo. Entonces, ¿qué terminamos? Y ese es el Terminamos punto, en pero una ese es el punto plutocracia, para acabar en con- un sistema político absolutamente plutocrático, y es la degradación más La absoluta inexistencia de de la la democracia. norma del artículo 64, la Nosotros- 47 y 43, mi querido Víctor, es la que le permite a nuestro querido amigo Horacio Cartes Aportarle- financiar a toda la Pero, perrada. que exista un financiamiento público, punto, terminó la historia. Vamos, ese es otro Pero programa. ese es otro punto. No, pero el digo, no, financiamiento. es otro punto, pero fíjense lo que estamos diciendo. Tomo lo que dijo Líder Amarilla. Estamos hablando de alguien que fue gobernador de Central, actual senador nacional, Por el partido. y sin ánimo de chuparle las medias a Carlos, es uno de los senadores con mayor pienso. Uno de los mejores. Entonces, categórico. fíjense lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, es un tema central de toda esta discusión que tenemos que llevar a cabo. Si realmente queremos profundizar la democracia, hay que revisar en serio esto. O si no, Horacio Cartes va a seguir presionando para que periodistas que les molesten salgan. Total, no va a pagar ningún costo político porque después soluciona con plata a la hora de las Ahora, elecciones. lo que yo no entiendo es que tiene que ver una cosa con otra, porque Sí. ¿cuál es el problema de que el político cuente quién aporta para su campaña? Porque no el que cuenta aporta, y no va a contar, mi querido Carlos. Pero si ¿Quién está va a obligado, contar? pero si está Pero, obligado. ¿y Es que cómo- todos cómo- te y- dicen, y- Carlos. ¿Eh? Te dice, no, yo te doy como amigo, Claro. pero no quiero que nadie ¿y sepa. pero por qué no Por eso quiere que tiene que estar en la sepa? ley, pues. Pero a ver, voy a una pregunta previa. ¿Por qué te quiere dar por debajo de la mesa sin Y que figure porque su son nombre? dineros sucios. Ah, No, y bueno, pero entonces... Y no vos te pensás todos, que no haciendo lo que todos. ustedes dicen, venga chico candidatito, No es así. ponen los libros contables, no Pero no es soluciona el tanto así problema. que no, todos no, sean no se va, es que dineros. no es así, Yo le Víctor. conozco Acá a tiene gente que que haber un aportan sistema de financiamiento voluntariamente público al de la partido democracia. Así en nomás. muchas de las elecciones. A ver, Yo espera, estuve, Basilisa, yo sí, estuve en casi todas las elecciones generales en el partido y mucha gente, muchos correligionarios buenos que son empresarios, vienen y te dicen y aporta al partido. Y te dice, vamos a poner, no, yo no quiero que pongan mi nombre en ese aporte, pero no tiene absolutamente nada de comercio negro. Yo le conozco a mucha gente, Pero Basilisa, eso es muy lo de buena menos, gente. pues. O sea, y- eso, claro que sí, porque sobre todo cuando hay un gobierno como este que persigue a aquellos que aportan a la campaña de capaz, los sí. opositores. Eso existe también. eso también Pero acá existe. lo que define el sistema es el dinero, no es el dinero del empresario honesto, del industrial honesto que viene, se acerca y aporta. Acá lo que está marcando la pauta en esto es el dinero sucio del narcotráfico, del contrabando, etcétera, etcétera. Y yo te pongo un ejemplo. Y es por eso que encarece también la política. Absolutamente. Absolutamente. Yo le pongo un ejemplo que es público, porque lo dijo Horacio Cartes públicamente. Horacio Cartes aportó para la campaña de... Pedro Aliana. Pedro Aliana, vaya y pase, obvio, categórico que lo va a hacer si era su candidato. Horacio Cartes dio plata para la campaña del senador Blas Llano. Lo dijo él públicamente. Financió también a Carlos Mateo. Carlos Mateo Almelli. Colaboró con él, dice, no quiso dar el monto.
¿Les parece coherente 905 eso? millones. Porque supuestamente es un proyecto alternativo que no tiene nada que No, ver yo no con sé el- si ahora está aportando, estoy hablando No, 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 2010. yo estoy hablando en el pasado, en el Sí, pasado. 2010. Entonces, a ver, que financie el Partido Colorado, lógico, vaya y pase, pero que financie supuestamente a los Pero opositores. eso él dijo de la financiación, esa cuando él ni siquiera era colorado, ni siquiera candidato y no se perfilaba a ser candidato. No, mi Sí, punto pero nomás- financiaba ya al partido y financiaba también al PLRA. Él no yo financiaba no el partido, quiero- aportaba. No, Aportaba. estamos desviando Para del no tema acá mezclarlos porque tanto. Porque Víctor es muy hábil en llevar agua a su molino. Entonces yo quiero, si me permiten, recentrar, pero vamos a seguir eso, Víctor. No te vayas a preocupar. Líder, una preguntita. Sí. A ver, yo creo que la gobernación de Central es el más importante distrito que tiene el Partido Liberal desde el 92. Desde el 92, ¿verdad? De manera 93. Ininterrumpida. O sea, sobre tus hombros, por lo menos en parte del equipo joven, cae una responsabilidad realmente muy importante. Ahora la pregunta es, vos, me pregunto si ustedes están trabajando sobre si la posición de Blas y los senadores tuvo impacto en la opinión pública en el tema de la enmienda. Porque honestamente te lo digo, vos hemos hablado muchas veces, yo creo que sí tuvo impacto y yo no sé si te va a ser fácil sacarte ese impacto. ¿Qué te parece? Y realmente se están viendo yo estoy mandando a hacer ahora unos estudios técnicos, o sea, para saber realmente cómo está la opinión pública en general, no solamente sobre ese tema, sobre todos los temas. Algunos datos preliminares que me pasaron, por ejemplo, es que el 90% de los jóvenes no le interesa la clase política. Todo lo que hace, no importa si estuvo a favor o en contra de la enmienda o... no le importa, todos los políticos son sucios, todos los que estuvieron a favor y en contra, 90% de los jóvenes. Entonces ellos quieren probablemente proyectos algunos proyectos que puedan beneficiar su calidad de vida. O sea, tenemos que ver realmente cuáles son nuestras propuestas electorales, qué es lo que le vamos a ofrecer al electorado juvenil, que hoy es una gran mayoría. Esos estudios, por ejemplo, se están haciendo, Enrique, que vamos a tenerlo seguramente dentro de 15, 22 días. Y bueno, y de eso vamos a partir. Yo te puedo asegurar que estoy hablando con los demás sectores internos del PLRA para que el partido como opción electoral sea fuerte nuevamente en el departamento central y podamos mantener la hegemonía de 6 gobiernos, de 6 gobernaciones, de 6 cargos, de 6 veces que se ganó ya la gobernación de central. Y no solamente eso, si es posible aportar esa mayor cantidad de electorado posible a favor de un candidato presidencial que realmente pueda ganar la presidencia de la República y el poder político del país para que podamos... ¿Por qué te digo esto? Va de la mano, porque si nosotros tenemos la gobernación de Central, que es el segundo cargo más importante electoralmente, y tenemos un presidente de la República, digamos, que sea del mismo pensamiento, la misma línea de trabajo, por supuesto que vamos a traer muchísimas mejoras al departamento central. No se va a poner esa famosa palo a la rueda, a la bicicleta, como se dice, ¿verdad? Como normalmente está ocurriendo en este momento, por ejemplo, ¿verdad? Se va a hacer proyectos que lleguen realmente a los 19 distritos del departamento central. Respondiendo a tu pregunta, entonces vamos a tener una información general dentro de corto tiempo y de momento te digo que yo voy a trabajar con todos los sectores del PLRA. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta me gustaría que ustedes que están más cerca de Efraín, porque entendemos que el equipo joven está todavía enfrentado, o por lo menos tuvo una postura totalmente distinta. El equipo joven desafió a todo un partido, a una mayoría que definió hacer las cosas de otra manera y se alió al cartismo. Líder decía, hagamos cálculos políticos pensando ya a futuro, pensando en el 2018, dejemos de pelearnos. Yo quiero saber si ese costo político se les va a cobrar o no dentro del partido y cuál tiene que ser la decisión estratégica correcta con miras al 2018. Pero eso a la vuelta de la pausa. Pero antes, yo quiero que me contesten esta pregunta que lanzamos antes de la pausa. ¿Se cobra o no el costo político? Yo entiendo que la ciudadanía va a terminar votando a ver si le elige o no el equipo joven, si hay un descreimiento en su proyecto político, pero a nivel interno, diputado Ríos, ¿se lleva hasta las últimas consecuencias esta sanción y eventual expulsión
de los llanistas que votaron a favor de la enmienda o no, estratégicamente hablando con mira al 2018? Lo que corresponde en un Estado de Derecho y sobre todo en un partido liberal es que las instituciones en una situación de normalidad se activen y actúen conforme a su competencia. En definitiva, que el Tribunal de Conducta avance con los sumarios y veamos qué resuelve. Yo creo que esa es una discusión que hay que dejar de lado y yo no puedo decir cuál es la decisión que debe tomar el Tribunal eso, de diputado, Conducta. no se activó porque Y si no se inmediatamente activó, suspendieron. por eso, Sí. a ver, si no se activó, No se activó perfecto. nunca. Lo que estoy diciendo con esto es que nosotros no podemos seguir ya debatiendo ese tema, porque si alguien cree que tienen que ser expulsados algunos correligionarios, que hagan la denuncia o las denuncias ante el Tribunal de Conducta y que el Tribunal de Conducta haga lo que tenga que hacer. Y nosotros avancemos. Porque me preocupa lo que ustedes estaban diciendo, que el PLR está en una especie de modorra y que los colorados son los que tienen clara la película. No, en realidad, por lo menos fijar la agenda. en realidad, Yo lo no que le dije, está... En realidad, lo que está ocurriendo en el Partido Colorado es que le están tocando la oreja al antiguo Partido Colorado. Se está jugando su supervivencia, ese Partido Colorado tradicional que tenía en cuenta la militancia, la afiliación por tantos años, el estar en las seccionales, las subseccionales. ¿Qué les parece a usted que hubiera pasado si esto ocurría en el Partido Liberal? Si 5 meses antes afiliaban a un colorado al Partido Liberal Radical Auténtico y después te decían, después de 5 meses de estar afiliado, este va a ser candidato a gobernador del Central o este va a ser candidato a presidente de la República. Por supuesto que íbamos a estar saltando todos. Y eso nomás es lo que está ocurriendo en el Partido Colorado. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando y tratando de construir un gran frente para el 2018. Bueno, ya que ustedes le quieren dar tanta relevancia a la gente, que yo creo que es fundamental, y es el reclamo que generalmente se hace a la clase política, ¿cuál es la relevancia de la militancia? ¿Alguien me puede explicar por qué es...? Porque no se entiende la razón de ser de un partido político que no valore la militancia política. Eso es despolitizar, y justamente porque no se valora la militancia, hoy el 90% de los jóvenes no quiere saber nada de la política porque están despolitizados. La única forma de politizarlos y prepararlos para la democracia es a través de una militancia política permanente, lúcida, inteligente y honesta. Líder, voy a volver un poco contigo a una cuestión. Perdón, señores, Carlos y Basilisa, un momentito, pero yo tengo, vos sabés que en general soy afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico y así voy a seguir, creo que hasta mi muerte nomás ya. Al contrario de Carlos, ¿verdad? No, pero lo que quiero decir nomás es lo siguiente. Yo, honestamente, líder, te lo pregunto con respeto y con amistad contigo, porque realmente soy un tipo que siempre ha estado, o sea, se puede hablar contigo sin problema. Entonces, con todo respeto te pregunto, a ver, líder, yo sí soy miembro del directorio del partido. Yo sí voy a pedir que ustedes expliquen, chicos, de dónde sacaron la plata para apoyar, no vos personalmente, ni Basilisa personalmente, del equipo, para apoyar la reelección vía enmienda. Porque a mí me preocuparía mucho que digamos, el partido promocione de nuevo candidaturas que en realidad están financiadas por Cartes. Líder, para mí eso es un problema. Pero te lo digo con todo respeto y no digo, o sea, si vos querés tener financiamiento de Cartes, genial, pero contale a la gente que Horacio te está financiando. No te digo a vos, vuelvo a repetir, como concepto abstracto te pregunto. En primer lugar, yo fui candidato a presidente del directorio a nivel país. Tuve que pagar mi combustible, hice un esfuerzo tremendo con aporte de algunos amigos, acá Basilisa ya sabe y todo el mundo sabe que hicimos un esfuerzo tremendo para tratar de cubrir por lo menos los gastos básicos del día de la campaña. Entonces, no hubo ninguna plata, te puedo certificar que no hubo ningún dinero de nadie en esas elecciones y precisamente perdimos las elecciones, ¿verdad? Nos ganó el señor Alegre, ¿verdad? Sin ningún problema. O sea que nos sometimos a la regla de juego, competimos con muy pocos recursos, perdimos la elección. No hubo ninguna plata de ninguna naturaleza ahí. En primer lugar, eso, testimonialmente te estoy diciendo que no hubo ningún recurso. En segundo lugar, el equipo joven planteó un proyecto político en su momento, ¿verdad? Siempre sobre la base de la concertación. Por ejemplo, en la convención de Coronel Oviedo planteó que la concertación debe ser la figura que se debe utilizar si queremos un candidato fuerte para el 2018. Y bueno, finalmente ahora Efraín Alegre termina dándonos la razón.
utiliza otro nombre, quiere, no sé cómo es el nombre que le quiere poner, pero es una concertación, es una competencia a padrón abierto, digamos, de todos los candidatos y no precisamente financiado de Cartes. Nunca dijo el equipo joven que sea un candidato propuesto por Cartes. Ahí se dijo que Lugo participe si está habilitado, que participe Mario Ferreiro si quiere competir, que participe Efraín Alegre y que participe Blas Lanzoni y cualquiera que quiera ser candidato. El ganador de esa competencia que sea el candidato de toda la oposición. Eso era la concertación que nosotros propusimos hace ya 2 años atrás y perdimos tiempo, nos peleamos, nos mosqueteamos en una convención para llegar exactamente a lo mismo, pero con la diferencia de que eso fue 2 años antes y ahora estamos a 7 meses nomás ya de las elecciones internas. Esa es la diferencia, Enrique. Entonces, ¿tuvimos la razón o no tuvimos la razón en todo este proceso? Finalmente, en alguna medida yo creo que perdimos el tiempo innecesariamente, pudiendo haber construido ya a esta altura proyectos políticos, candidaturas inclusive ya, que realmente ya se hubiera trabajado ya y con posibilidades reales de ganar en el 2018. Con esto no estoy diciendo que no podemos ganar. Podemos ganar todavía, pero tenemos que empezar inmediatamente ya a sentarnos a ver un proyecto político serio que le ganemos al Partido Colorado en el 2018. El problema nomás es que para que uno de los principales, las principales figuras participe de esto que está señalando el líder, se quiso tomar un atajo que no era constitucional. Pero yo le quiero preguntar al diputado Víctor Ríos, no sé si me quiere responder el senador Amarilla indistintamente. ¿Es verdad que Efraín Alegre le termina dando la razón al equipo joven y propone lo mismo en otros términos? Convengamos que otro escenario. O sea, es como que terminó la Guerra Fría y vos seguís manteniendo el discurso de la Guerra Fría. Terminó la Guerra Fría, es otro contexto y obviamente tenés que tener un discurso adecuado al momento que se vive. No, era lo mismo plantear la concertación con la posibilidad de habilitar la reelección de Cartes que discutir en todo caso hoy la concertación sin ese peligro de habilitar inconstitucionalmente la reelección de Cartes. Sí, eso es fundamental. Así es. Ahora, pero en términos generales, lo que en propone términos ahora es concertación. es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Hay que ver cómo se construye. La propuesta está hecha... Es que hay 2 caminos nomás, diputado, o la por eso, concertación o la alianza. Pero otra posibilidad, un acuerdo político, o sea, que hay que ver, lo importante aquí es que hubo un gesto de apertura de parte del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, a partir de ahora hay que construir. Hay una propuesta y esa hay que en todo caso afinarla y adecuarla a los requerimientos de otros sectores que quieran participar del Gran Frente Nacional. Pero esto significa una nueva convención para cambiar de lineamientos que se tomaron en la última, porque decía un liberal tiene que encabezar la chapa. Recuerdo que era parte de la decisión de... Yo quiero responder esa parte. Sí. Yo creo que eso ya es un procedimiento, digamos, administrativo, en el sentido de que definitivamente si hay un acuerdo político y esa apertura que mencionó el diputado Ríos es muy valorable del presidente del partido. Si hoy hay posibilidades reales de hacer una concertación o usemos otro nombre, no importa, a pesar que la ley habla de 2 figuras nomás, alianza o concertación. Sí. Bueno, si hoy decidimos hacer la concertación, eso se va a tratar. Yo estoy seguro que los convencionales del PLRA van a querer la amplia participación de todos los sectores. Es, digamos, sería de mero trámite ya en ese sentido, si realmente todos los sectores internos se ponen de acuerdo, Carlos y Enrique, ¿verdad? Yo creo que eso sería factible. Bueno, nos quedan, ¿cuánto nos queda, Jessica? 5 minutos. 5 minutos. Les pido, a ver, 5 dividido 4, 1,3. La dama primero. Facilita, por favor, redondeo. Un minuto y algo tenés para, por favor, explicar un poco tu posición, tu lista, tu esfuerzo. Sí, así mismo es. Yo lo que expongo ahora a mi partido, a los correligionarios, es un nuevo equipo, una nueva cara y más porque soy mujer, ¿verdad? Y porque cuando ellos miran la lista, ninguna de las listas encabeza a mujeres, todo encabezan los hombres y siempre nos quiere relegar al segundo plano. Entonces, uno de los motivos por lo que me motivó y me impulsó a esto, digo, bueno, ¿por qué no una mujer? ¿Por qué una mujer no puede crear un movimiento dentro del partido? ¿Por qué una mujer no puede encabezar la lista? Yo me considero una persona que he trabajado muchos años en el partido, desde la juventud, y después voy a contar un secreto acá, que por quién trabajé en la juventud. Voy a contar un secreto. ¿Vos sabés ese secreto? Contanos nomás ya. Está a tu lado. Sí, Mirá, sí, mira, no sabían ustedes eso, ¿verdad? Cuando yo estaba todavía en la juventud en San Juan Bautista, en Misiones, cuando vivía ahí,
Bueno, de aquella época yo ya trabajé por el partido, di todo. En el 2008 cuando ganamos con Lugo tuvimos la esperanza de que el próximo candidato sea un liberal, pero un liberal que ya esté bien posicionado, que esa alianza nos posicione al Partido Liberal, demuestre el trabajo de los liberales, de los ministros liberales, que levante el país, que dé otra imagen. Eso es lo que nosotros esperamos, pero terminamos muy mal, ¿verdad? Terminamos en una situación así. Expongo eso al pueblo liberal, me conoce, yo creo que soy muy conocida dentro del partido y espero que me apoyen. Una cosita para, pero ya dentro del redondeo. Sí. ¿Tenés la plata o no tenés la plata? No tengo la plata. A ver. Aporte. No tengo la plata, pero la estructura, la fuerza tengo y voy a trabajar asentamiento por asentamiento, voto por voto, y voy a visitarle a los correligionarios casa por casa, que yo sé hacer eso. Y sin plata, así hemos ganado en varias oportunidades. Carlos Amarilla, por favor, un minuto y alguito para explicarnos. Aunque él estuvo en silencio. Tiró la bomba. Ay, porque la interna liberal tengo que mirar de lejos. No, dejaste hinchar. Tiró la bomba y se escondió. Yo quiero decirle acá en compañía, como testigo, a estos queridos amigos de la militancia partidaria, de que como ciudadano liberal, orgulloso del legado histórico del liberalismo paraguayo, he tomado la decisión simplemente de explorar otros nichos, otros espacios, otros mercados, pero con mi identidad liberal, intacta y reafirmada. Y desde ese espacio, que será plural, que será novedosa, eso es lo que esperamos que finalmente sean las características principales de ese proyecto, vamos a contribuir eficazmente a la formulación de algún proyecto que aglutine a toda la oposición y que nos permita asegurar un triunfo en las elecciones próximas. Esa es la línea que vamos a trazar, es la línea con la que nos comprometemos a trabajar y bueno, van a haber importantes anuncios en las próximas semanas. Pero no hay teléfono cortado con Efraín ni nada de eso. No. Yo me distancio, sí, de muy buena manera, simplemente para privilegiar este trabajo que tengo que encarar con mucha otra gente de diferentes sectores políticos, sociales. Líder, bueno, como te decía Enrique, es una gran responsabilidad, ¿verdad?, la que está sobre tus hombros y espero que no sigan perdiendo tiempo. Efectivamente, estamos trabajando bien en este proyecto de la gobernación del Departamento Central, hablando con todos los sectores internos. Hay sectores que del movimiento del señor Alegre con quienes yo estoy conversando. Desde el Departamento Central queremos dar ese mensaje de que se puede lograr esa unidad que queremos dentro del partido. Unidad no significa que nos vayamos todos detrás de una persona, significa que podamos, digamos, competir si queremos, pero al final compartir los mismos ideales, ¿verdad? Yo, en ese sentido, repito, desde Central queremos transmitir ese mensaje tolerante, hablando con todos los sectores internos del PLRA en esta primera etapa. Y bueno, y por qué no, a nivel general, pedirle también a nuestros grandes líderes del partido, el presidente del partido, Blas Llano y todos los demás sectores, los otros senadores, a ver si cómo podemos hacer para construir esa mesa de diálogo que necesitamos y pretender realmente con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Una consulta sobre el tema nomás, líder, una chiquitita así chiquitita. ¿Efraín tiene candidato para la gobernación o está solito vos? Hay 2, 3 candidatos aparentemente que se están mencionando, están recurriendo también, y eso, bueno, eso es favorable, ¿verdad? Es favorable porque le dinamiza al partido en alguna medida, ¿verdad? Entonces, eso es de mi parte, Enrique, y antes de terminar, desearle éxito acá a la doctora Basilisa Vázquez, que sin ninguna duda es una persona muy trabajadora de la política, excelente profesional, ha demostrado su capacidad y bueno, ahora va a explorar por la arena política y ojalá que le vaya bien, ¿verdad? Disculpame, me sonó un poco mal, ¿eh? Basilisa, andate tranquila, te vamos a dar una condecoración, pero andate. No está bien eso, ¿eh? Que quería que la ataje. Lo que pasa es que me va a apoyar también ella en su lista de diputados, apoyar bueno, entonces... Y bueno, y vamos a cerrar con el diputado Víctor Ríos, que quiere ser senador en el 2018. Ese es tu objetivo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pero primeramente decir que esta es una noche de sorpresa, o sea que yo creo que muy pocos habrán esperado que Carlos Amarilla vaya por fuera del partido. Así es que si quieres volver a casa te esperamos con mucho gusto ahí con los brazos abiertos. Con plata lo que tenés que esperar. Creo que muy pocos esperaban que la doctora Basilisa se aleje del equipo joven,
Yo la conozco, nunca estuvimos en el mismo equipo, pero es una gran luchadora, así es que también le deseo éxito. Estoy seguro que va a andar muy bien. Bueno, y nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto para la senaduría y por sobre todas las cosas para tratar de construir una gran plataforma política abierta, democrática, que sea liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico y que signifique un gran triunfo para el pueblo paraguayo y para la democracia, porque creo que tenemos que estar conscientes de que no la tenemos asegurada la democracia en Paraguay. Definitivamente no. Frágil. Hay que desmontar la institucionalidad cartista. Les comprometo, líder. Ya. Vamos a trabajar para desmontar la institucionalidad de estos tarados. Mira, imagínate, creo que estábamos haciendo el cálculo hace algunos programas atrás. 100 y algo personas nomás tienen que tener el cartismo y Sí. establece una dictadura. No, pues eso hay que Entonces, liquidar. realmente es una amenaza latente, ¿verdad? Bueno, feliz Día de las Madres, señoras que nos están mirando. Queremos sinceramente darles un beso, un abrazo a todos ustedes y nosotros nos reencontraremos el domingo que viene. Sí, yo quiero cerrar con esta reflexión. Creo que no hay mucho que celebrar, como estuvimos abordando en el primer bloque, en los primeros bloques del programa. Hay una terrible inequidad todavía que se ve en la sociedad y lastimosamente el Estado, que es el que tiene que ser el contralor, el que tiene que observar todo lo que ocurre, está muy ausente en cuanto a lo que se refiere a temas de mujer. Estuvimos hablando de lo que es la maternidad y el acceso a estos beneficios que en teoría nos da la ley, pero que al momento de aplicarlas es todavía muy, muy vago y prevalecen otros intereses y no precisamente el de las madres y el de los niños también. Así que hay mucho todavía por qué luchar y por sobre todas las cosas recomendarle a todo el pueblo paraguayo a que se instruya, porque las leyes están para cumplirse y es tu derecho. Gracias, nos vemos el domingo. Chau. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita.